cuerpo, huesos y sangre. Son la clave para mi próximo avance, puedo sentirlo. Mientras pensaba en esto, una sutil sensación de inquietud se apoderó de él y le hizo fruncir el ceño. Algo falta, se dio cuenta. Después de un breve momento, Morris sacudió la cabeza, desechando esa sensación persistente. No importa, lo averiguaré en el futuro. Pero justo cuando salía de sus pensamientos, una oleada de sorpresa lo golpeó. Sus pupilas se dilataron mientras observaba la habitación. El laboratorio, que alguna vez estuvo lleno de bullicio, lleno de equipos, monitores, herramientas, documentos de investigación y asistentes, ahora estaba completamente vacío. Las únicas figuras que quedaban eran él y sus guardias. Morris giró la cabeza rápidamente hacia los guardias, quienes permanecieron inquietantemente quietos, con los ojos vidriosos de una manera que le recordó cómo se veía Edelstein cuando estaba bajo su control. Sin dudarlo, se dirigió hacia uno de ellos y le dio una bofetada en la cara. «Recupérate, idiota». ¿A dónde se han ido todos? El guerrero mago no respondió, en cambio, se desplomó hacia adelante y se desplomó en el suelo a los pies de Morris. Y no fue solo él. Morris se giró y observó con creciente horror cómo los demás guardias se desplomaban, uno por uno, y luego sus grimorios comenzaron a desmaterializarse y a desaparecer de la existencia. ¿Qué? Morris se tambaleó hacia atrás, sintiendo que su pulso latía con fuerza mientras el sudor le perlaba la frente. ¿Están todos muertos? Una chispa de pánico se encendió en su interior. Por mucho que los apasionados académicos ansiaran el conocimiento, nada infundía más terror en sus corazones que lo desconocido, y este era un evento completamente impredecible y sin precedentes. Justo cuando intentaba calmar su corazón acelerado, las puertas de su laboratorio se abrieron de golpe, revelando una figura familiar y corpulenta flanqueada por varios guerreros magos. Brockos. Por primera vez en su vida, Morris sintió una oleada de alivio al ver al musculoso guerrero. «Rápido, Brockos. Cierra las instalaciones, ha habido un intruso. Quiero que se cuente a cada una de las personas». Morris Leverett. La voz aguda de Brockos lo interrumpió, su maná se encendió mientras avanzaba con una sonrisa inquietante. Morris sintió que su alivio se convertía en pavor. Intentó dar marcha atrás, pero Brockos se le echó encima antes de que pudiera dar otro paso, le puso una mano en el hombro y lo obligó a ponerse de rodillas. Morris forcejeó, pero la diferencia de fuerza entre ellos era ridícula y, para su horror, se dio cuenta de que ni siquiera podía canalizar su magia. Miró la mano de Brockos y vio el brillo de un guante protector. ¿Un guante supresor de maná? Los ojos de Morris se abrieron de par en par. «Ese es mi invento, y lo está usando contra mí». «Ah». Soltó un grito ahogado cuando el dolor le atravesó el hombro y el hueso se le rechinó bajo el agarre implacable de Brockos. Mirándolo con los ojos inyectados en sangre, escupió: «Brockos, ¿quién demonios te crees que eres? ¿Tienes deseos de morir?». Morris Leverett, interrumpió Brockos con frialdad: «Queda usted bajo arresto por una lista de delitos demasiado larga para enumerarlos, siendo la traición y el intento de convertir el reino del diamante en un protectorado sus delitos más graves». «¿Qué?». Morris reprimió el dolor lo suficiente para burlarse y escupirle a Brockos en la cara. «¿Cómo te atreves a decir semejante cosa, idiota ignorante? Soy el consejero de su majestad, todo lo que hago es en su nombre. Suéltame ahora mismo o afronta las consecuencias». Esperaba que Brockos vacilara, tal vez incluso lo soltara. En cambio, el guerrero solo sonrió más ampliamente, inclinándose hasta que su rostro estuvo peligrosamente cerca. Luego, con un susurro inquietante, dijo: «Todo esto es la voluntad de su majestad». Las pupilas de Morris se dilataron por la sorpresa, pero antes de que pudiera articular una respuesta, Brockos metió la mano en su bolso, sacó un dispositivo de comunicación con candado y lo abrió. Los ojos de Morris se abrieron de par en par al ver la figura que había al otro lado. Ados Danav, Diamond Heart, que se suponía que estaba recostado distraídamente en su trono, estaba de pie, sostenido por uno de sus generales, y apuntaba directamente a Morris con una furia que parecía trascender su estado frágil y enfermizo. Morris Leverett, la voz de Edelstein era apenas un susurro, cada palabra hervía de rabia. «¿Pensaste alguna vez que verías este día?». «¿Cómo?», balbuceó Morris. «¿Cómo? ¿Cómo te liberaste de mi hechizo, de mi control?». Edelstein soltó una risa escalofriante que le provocó escalofríos a Morris. Con su cuerpo demacrado y la piel translúcida estirada sobre sus huesos, Edelstein parecía más un espectro que un rey. «No sé cómo», dijo Edelstein con voz áspera y cada respiración era dificultosa, «pero sí sé exactamente lo que voy a hacerte». Morris tragó saliva con fuerza, apretando los dientes de dolor mientras Brockos le agarraba la cabeza, obligándolo a mirar fijamente al rey diamante, que continuaba en un tono bajo y venenoso. «No voy a matarte. Ni siquiera voy a encerrarte, eso sería demasiado fácil». «No, ¿sabes lo que voy a hacer?». La mirada de Edelstein se oscureció y Brockos apretó su agarre, exigiendo una respuesta del supuesto intelectual. ¿Qué?». Graznó Morris, y cuando Brockos apretó más fuerte, se apresuró a corregirse. «Quiero decir, que, su majestad». Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Edelstein. «Haré que continúes con tus experimentos».
Morris sintió que un miedo gélido le recorría la espalda cuando los ojos de Edelstein brillaron con malicia. Pero no como ciudadano. Como algo inferior incluso al más humilde de los esclavos. Los ojos de Morris se abrieron de par en par, leyendo la amenaza tácita detrás de las palabras de Edelstein. ¿De verdad crees que eres el único que sabe cómo exprimir hasta la última gota de valor de alguien? Antes de que pudiera pronunciar una palabra de protesta, Brockos le tapó la boca con la mano y lo hizo callar mientras la atención de Edelstein se centraba en el guerrero. Brockos. Sí, Su Majestad. Respondió Brockos con voz respetuosa pero firme, mientras Edelstein tosía y asentía, entrecerrando los ojos mientras miraba a través de la proyección hacia el laboratorio vacío. Investiga qué pasó aquí y tráeme este pedazo de basura. Sí, Su Majestad. Saludó Brockos mientras la conexión parpadeaba y se cortaba. Cerró el dispositivo con una fría firmeza, arrojándolo de nuevo a su bolso, antes de dedicarle a Morris una sonrisa escalofriante. Luego agarró a Morris por el cuello y lo levantó del suelo. Ga. Uf. Dijo Morris ahogado, luchando por respirar mientras el agarre de Brockos se hacía más fuerte. Esa sonrisa siniestra se ensanchaba a medida que los esfuerzos de Morris se debilitaban. Siempre fue mi sueño hacerte esto, monstruo enfermo. Gracias por darme la oportunidad. Ahora, ¿a dónde se fue todo? Brockos aflojó su agarre lo suficiente para dejar respirar a Morris, y el científico miró hacia arriba aterrorizado. No lo sé. Revisen las cámaras de seguridad, debe haber habido un intruso. Ya lo hicimos antes de llegar aquí. Gruñó Brockos, apretándose la garganta. Están atrapados. Han mostrado que todo era normal. Ahora cuéntanos qué pasó. Ya te lo dije, no lo sé. La cara de Morris se desfiguró mientras lágrimas de frustración se derramaban por sus mejillas. ¿Cómo puedo explicar algo que no sé? ¿Esperas que crea eso? Brockos lo estrelló contra la pared, el impacto le partió la piel de la nuca y la sangre le corrió por el cuello. ¿Esperas que crea que todo desapareció y tú, el único sano y salvo en la habitación, no tienes idea de lo que está pasando? ¿Parezco un idiota? Morris se quedó sin palabras porque, por mucho que le costara admitirlo, todo lo que había dicho Brockos tenía todo el sentido. Si los papeles se hubieran invertido, yo tampoco lo creería. Aunque Edelstein había prometido no matarlo, el brillo asesino en los ojos de Brockos hizo que Morris dudara. Su mente buscaba respuestas a toda velocidad hasta que de repente se le ocurrió una idea. Lotus y Fancel habían sido demasiado cooperativos al venir aquí y, en cuanto lo hicieron, todo se fue al diablo. Deben tener algo que ver con esto. Espera. Lotus y Fancel. Tráiganlos aquí. Sé que son los responsables. Vio que Brockos lo miraba con escepticismo, así que se apresuró a explicar. Los encerramos hace apenas 10 minutos y luego todo cambió. Ellos están detrás de esto. Pero Brockos y los otros guerreros magos no se inmutaron. Desesperado, Morris suplicó, sé que no tiene sentido, pero por favor, tienen que creerme. Ah. Su súplica fue interrumpida cuando Brockos lo estrelló contra la pared otra vez, la parte posterior de su cabeza se abrió aún más, el mareo se apoderó de él mientras su visión se nublaba. Solo porque me odies, bruto, no significa que debas ignorar lo que estoy diciendo. Brockos se acercó, con los ojos llameantes. ¿Quiénes diablos son Lotus y Fancel? ¿Qué? Morris parpadeó, seguro de que no había oído bien. Pero Brockos ya estaba mirando por encima del hombro a sus subordinados. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de ellos? Las pupilas de Morris se dilataron con horror mientras observaba a los guerreros magos sacudir la cabeza sin la menor vacilación. Brockos se dio la vuelta y acercó peligrosamente su rostro. Escucha, Ramito. El hecho de que su majestad quiera que vivas no significa que no pueda hacer que tu vida sea peor que la muerte. Ahora, si ya terminaste de hacernos perder el tiempo con mentiras patéticas, cuéntanos dónde diablo se fue todo. Morris parpadeó, la habitación daba vueltas y la oscuridad se adentraba en los bordes de su visión. Finalmente, se desplomó inconsciente por la pérdida de sangre, mientras los gritos de Brockos se desvanecían en sus oídos. Todo esto es una pesadilla. Una vez que despierte, todo habrá terminado. Aje. Sebastián voló por encima de Aje, con cuidado de no llamar la atención mientras cruzaba oficialmente hacia el reino del trébol, con la mirada fija en el reino noble que tenía delante. El cielo nocturno se extendía sobre él y dejó que el aire frío pasara rápidamente, empujándolo hacia adelante. Hacía mucho que se había deshecho del cuerpo del lacayo A, como hizo con el del lacayo B, sin dejar rastro. ¿Y la máscara de neblina? Estaba guardada a salvo en su mochila. Entrecerrando los ojos, Sebastián habló para sí mismo, en voz baja y reflexiva. No les mentía a Lotus ni a Fancel. Matar a Morris ahora causaría demasiados problemas, pero eso no significa que no pueda convertir su vida en un infierno. Sufrirá tanto como sus víctimas. Casa Fausto, sótano. Draven y Lilith observaron cómo varias figuras vestidas de color granate transportaban con cuidado equipos tecnológicos avanzados, papeles y diversos artículos a sus áreas designadas. Junto a ellos había algunas personas con batas blancas de laboratorio, con la mirada apagada y desenfocada, como si apenas fueran conscientes de lo que les rodeaba.
Si Morris estuviera aquí, reconocería a estas personas como sus propios asistentes. Vería que todas las pertenencias que faltaban en su laboratorio, sus investigaciones, computadoras, herramientas, se habían reunido aquí. Lilith apoyó la cabeza en el hombro de su marido, respirando con dificultad. Su voz era suave. ¿Estás bien? Abrir una puerta de sombras para que pasen tantas personas y objetos es algo nuevo para ti. Draven la rodeó con el brazo y en su rostro se dibujó una expresión de preocupación. Debería preguntarte eso. Lilith había lanzado un poderoso hechizo que borró los recuerdos de Loras Humod, Fanzal Kruger, Lana Humod, Dominante Cor y sus hijos de todo el reino. También había liberado al rey del control mental y se había asegurado de que nadie notara sus movimientos ni los de Sebastián. Draven podía notar que se había quedado sin maná y que necesitaba al menos un día completo de descanso. Lilith, percibiendo sus pensamientos, se rió suavemente y sonrió débilmente. No todo el reino. Aún hay uno que lo recordará. Draven asintió y una leve irritación se dibujó en su rostro. Nuestro querido socio tiene un sentido del humor bastante retorcido. Podría simplemente haberle pedido a Lilith que borrara a Morris de la memoria de todos y se ocupara de él directamente, pero Sebastián había insistido en este elaborado plan, solo para hacer que Morris sufriera lo que se avecinaba. Lilith tarareó en señal de acuerdo y luego miró el trozo de pergamino que sostenía su marido. Lo has estado sosteniendo en tus manos durante un tiempo. ¿Qué es? Draven la miró a los ojos, tratando de reincorporarnos al círculo noble. La gente comenzará a investigarnos nuevamente, por lo que necesitamos una fachada que nos distraiga de nuestras verdaderas pasiones. Draven estuvo de acuerdo, aunque no parecía entusiasmado. No se me ocurrió a mí solo. Nuestro socio vio nuestros planes, como siempre, y nos lo recomendó. Lilith hizo una pausa y asintió pensativamente. En ese momento, no le sorprendía nada de lo que Sebastián Silva pudiera ver o saber. Y todavía no me has dicho qué hay en ese papel, añadió. Draven comenzó a despegarlo, hablando en voz baja. Sebastián dijo que a cambio de que la Casa Silva se convierta en el socio público de nuestro nuevo taller, lo que ayudará a mantener a la gente malintencionada alejada de nosotros, quiere que prioricemos las invenciones que ha solicitado. ¿Y este es el primero? Preguntó Lilith, mirando el plano mientras Draven lo despegaba por completo. Ambos arquearon una ceja ante el peculiar diseño, una estructura circular y lisa que parecía una silla, con un lavabo redondo como asiento y un asa en un lado. Observaron la representación de una función de descarga que conducía a un sistema de alcantarillado y entrecerraron los ojos mientras leían el título en voz alta. ¿El inodoro con cisterna? Gatita. La fortaleza, que normalmente era tranquila y en la que no había caballeros mágicos a menos que fuera inminente una invasión, ahora estaba repleta de caballeros mágicos, en concreto, de orcas moradas. Estos caballeros, que antes despreciaban a la gente de los reinos comunes y olvidados, ahora caminaban con rigidez, forzando saludos educados a las mismas personas a las que solían despreciar y patrullando la ciudad con intensa concentración. La razón era clara. Kaiser Granborca. Conocido como uno de los hombres más humildes y agradables de la nobleza, Kaiser se había transformado por completo después de que estallara el escándalo de Lionel y Marcellus. Ahora vigilaba a su escuadrón con la vigilancia de un halcón, purgando sus filas de cualquiera que sospechara de corrupción o escándalo. Estaba monitoreando cada movimiento. Las orcas púrpuras, antaño elitistas y contaminadas por la corrupción, ahora estaban desesperadas por demostrar su valía. Se movían como perros con palos en la espalda, ansiosas por asegurarle a su capitán que no eran manzanas podridas. Para caballeros como Geldre Poisot, era una pesadilla. Se había visto obligado a poner fin a sus planes de lavado de dinero, dejar de lado sus sobornos y abandonar todos sus negocios habituales, o arriesgarse a que su carrera de caballero mágico terminara. Cada segundo, maldecía a Lionel y Marcellus por su imprudencia. Maldita sea, bastardos. Si van a hacer algo así, que no los atrapen. Geldre forzó una sonrisa mientras un grupo de niños campesinos mocosos lo rodeaban y le preguntaban por qué usaba una máscara. Apenas pudo contener su ira cuando uno de ellos le limpió la nariz con su uniforme. Sin embargo, para caballeros como Jack, nada había cambiado. Nunca se había metido en nada que Kaiser pudiera criticar y, de hecho, le encantaba. Kaiser se había ofrecido a ser su compañero de entrenamiento si dejaba de buscar peleas y Jack estaba encantado de saber que Kaiser cumplía su palabra. Pero la mayoría de las orcas púrpuras se sentían exactamente como Geldre, miserables, resentidas y acorraladas. Como para demostrarlo, Kaiser había prohibido a su escuadrón aceptar misiones en el reino noble. Si querían ganarse la vida, tendrían que trabajar en los reinos comunes o abandonados, los últimos lugares en los que querían poner un pie, y mucho menos ser vistos. Transferir escuadrones no era una opción. Claro, 1 o 2 miembros podían ser transferidos, pero no un escuadrón entero. Peor aún, el rey mago había respaldado plenamente esta reforma, prohibiendo cualquier transferencia de los perpelorcas. E incluso si no lo hubiera hecho, no tenía sentido, ningún otro capitán estaba dispuesto a aceptar manzanas podridas de un escuadrón manchado por escándalos. Sus únicas opciones eran obedecer o renunciar.
Pero para los miembros de la nobleza, renunciar no era una opción. Significaría ostracismo social, ridículo y una mancha permanente en su reputación. Ellos lo sabían, Kaiser lo sabía y Conrad lo sabía. Así que todo lo que podían hacer era apretar los dientes, forzar una sonrisa y seguir adelante. Mientras las orcas púrpuras patrullaban, se produjo una conmoción en la puerta principal y rápidamente giraron la cabeza hacia el sonido y luego volaron para investigar. Alto, resonó la voz autoritaria de Kaiser, provocando un escalofrío en las filas de las orcas púrpuras. Al principio, muchos se pusieron rígidos, temiendo que se dirigiera a ellos, pero rápidamente se dieron cuenta de que su orden estaba dirigida a otra persona. Con un suspiro colectivo de alivio, se apresuraron a acercarse, ansiosos por ver qué estaba sucediendo. Los que volaban en sus escobas por el cielo nocturno entrecerraron los ojos, esforzándose por confirmar lo que veían. Frente a la puerta había un grupo de unas 2 docenas de personas, incluidos varios niños vestidos con trajes iguales. Los niños miraban a su alrededor con expresiones de sorpresa y confusión, agarrados con fuerza a parejas de hombres y mujeres. No estaba claro si temblaban de miedo o por el aire frío de la noche. Pero su atención pronto se vio atraída por el hombre en el centro, una figura con perilla. «Oye, ¿no es ese el loto del infierno?», murmuró una de las orcas púrpuras. «Uno». Una ola de aprobación silenciosa se extendió por el escuadrón mientras muchos susurraban entre ellos, asombrados por la audacia de Loras Humboldt, el ayudante general del Reino del Diamante, de pie en sus puertas. Los murmullos se calmaron rápidamente cuando Kaiser levantó el brazo en una orden silenciosa de silencio, y todas las orcas púrpuras se quedaron quietas. Kaiser se acarició el bigote pensativamente mientras miraba al grupo y se dirigía a Lotus. «Bomalt, ¿qué te trae a ti y a tu inusual grupo a Kitten?». Lotus miró a Kaiser y, con una voz firme que resonó en el aire, declaró: «Estamos aquí para buscar asilo en el reino del trébol». Siguió un silencio atónito, mientras las orcas púrpuras intercambiaban miradas desconcertadas, tratando de procesar la inesperada solicitud. El propio Kaiser parpadeó y miró a Lotus, desconcertado, fuera cual fuera la respuesta que había esperado, ciertamente no era esa. «Omake, ¿qué pasaría si Sebastián hubiera transmigrado al comienzo del canon, parte 2? Oye princesa, ¿qué te parece si de vez en cuando vamos a comer algo?». Una voz coqueta resonó en el jardín de Silva. «Silencio, insecto», respondió Noelle con una mirada negra mortal, mirando al playboy de cabello castaño y ojos caídos que se atrevió a coquetear con ella durante su primer encuentro. Finral Roulacase. Noelle se mordió el labio con frustración. El fracaso de la casa Baude, un hombre lascivo conocido por su obsesión con las mujeres, se suponía que era su compañero de equipo, y lo que lo empeoró fue que, si los rumores son ciertos, es uno de los miembros socialmente más aceptables de los Black Bulls. A Fenrir le brotó una gota de sudor y se rascó las mejillas. «Oye, eso no es muy agradable. Soy tu superior, ¿lo sabes?». Noelle sacudió sus coletas y dijo: «Yo soy de la realeza, ahora inclínate ante tu insolencia y puedo pasar esto por alto. Si te niegas, haré que te ejecuten». Finral tembló levemente, pero no obedeció dejando escapar una risa irónica. En los caballeros mágicos, la clase no significa nada. Noelle resopló y resopló, sabiendo que era verdad, así que no estaba tratando de hacer un gran alboroto al respecto. «Además, no puedo volar en una escoba, así que necesito la magia de este tipo para escoltarme hasta la base». Noelle estaba molesta, pero suspiró al recordar una frase de hace unas horas: «Los toros negros no son tan malos como otros pueden hacerte creer». Entonces Noelle se cruzó de brazos y cerró los ojos, y aunque era más baja que Finral, parecía estar mirándolo. «Bien, pero aún me debes una disculpa por tu descaro, hazlo y te ahorraré el tener que recibir una cara llena de agua. Porque soy magnánimo, no porque no tenga confianza en golpearte incluso a esta distancia». Finral continuó rascándose la mejilla tímidamente, dándole una sonrisa forzada. Eso era porque no le tenía miedo a Noelle en lo más mínimo. Como hombre que ha asistido a innumerables reuniones en el ámbito común y noble, Finral está al tanto de muchos rumores, chismes y conversaciones sobre bellezas, especialmente bellezas reales. Y el estatus de Noelle Silva como maga fracasada y real no era exactamente un secreto. Finral sabía la verdad, que al igual que él, esta chica estaba siendo expulsada de su familia, por lo que no pudo evitar sentir algo por ella. Hizo una breve reverencia y expresó su pesar: «Me disculpo por mi audacia, princesa, por favor perdóname». Noelle le dio otro bufido como una típica tsundere antes de asentir: «Muy bien, acepto tus disculpas». Finral levantó la cabeza en señal de gratitud y la vio señalando hacia su costado, hacia su enorme equipaje. Finral no sabía que hacían maletas como esa. Parece que hasta los miembros más humildes de la realeza viven a lo grande, en comparación con los demás. Entonces, después de un momento de pausa, habló: «¿Sí?». Noelle le dirigió una mirada extraña: «¿Qué quieres decir con que sí?». «Lleva mi equipaje». Finral parpadeó antes de comprender lo que dijo. ¿Por qué haría eso? ¿Qué quieres decir con por qué?», preguntó Noelle como si acabara de escuchar la cosa más ridícula del mundo. «Soy de la realeza, no puedo cargar con eso yo sola».
Finral estaba empezando a perder la paciencia, mientras forzaba una sonrisa. ¿No puedes o no quieres? Noelle se cruzó de brazos, igualmente impaciente. ¿Hay alguna diferencia? Ahora hazlo. Si de verdad lo sientes, demuéstralo con acciones, no solo con palabras. Sé un hombre y asume tu responsabilidad, dijo Noelle en voz baja. Finral suspiró, por mucho que quisiera decirle lo que pensaba, el Finral de hoy era un pusilánime, prácticamente el mandadero de los toros negros. Entonces, con visible renuencia, recogió su pesado equipaje, lo que le hizo agacharse antes de abrir una puerta espacial. Mientras esperaba que ella pasara primero, la detuvo. Espera. Noelle estaba confundida y se dio la vuelta. ¿Qué pasa ahora? No me digas que ya te vas. Soy tu superior, muestra algo de respeto. Finral quiso gritar, antes de suspirar y mirar a su alrededor extrañamente sin ver a nadie. ¿No vas a despedirte de tu familia? ¿Ya lo hiciste? ¿O no quieres esperar a que alguien venga a despedirte? Finral se detuvo al ver su fea expresión, sintiéndose culpable y con ganas de golpearse la cabeza contra la pared. ¿Por qué demonios dices eso, Finral, idiota? Por supuesto que nadie se va a despedir de un fracasado. Tú más que nadie deberías saberlo. Noelle intentó contener su furia y su dolor, ignorando a Finral, que estaba inclinado y murmurando una disculpa, cuando de repente se detuvo y lo miró, para ver una figura familiar parada en el centro frente a ella en la entrada del jardín. Una vez más, su padre, Sebastián Silva. Noelle observó cómo su padre la observaba de arriba abajo con frialdad, antes de asentir con la cabeza, y Noelle sintió que su respiración se entrecortaba y temblaba cuando vio una suave sonrisa en su rostro, antes de que se diera la vuelta y se alejara tan silenciosamente como había llegado. Una vez más, el pecho de Noelle se sintió más ligero y más cálido. Finral, que continuó inclinándose y murmurando una disculpa, sintió como si le hubieran concedido un indulto y un perdón celestial, mientras la voz indiferente de Noelle fluía hacia su oído. Olvídalo, disculpa aceptada, ¿ahora podemos irnos? Finral levantó lentamente la cabeza y vio que ella parecía completamente tranquila y despreocupada, su anterior rostro abatido no se veía por ninguna parte. Finral asintió nuevamente cuando Noelle atravesó la puerta, seguida por él, mientras el portal espacial se cerraba tras ellos. Cuando Noelle cruzó el otro lado para contemplar la deteriorada base de Black Bull, un área en la que no debería verse a ningún Silva, extrañamente no se sintió ni un poco deprimida. Y ella caminó hacia la base, un poco rápido, casi con entusiasmo, dando saltitos. No sé qué piensan mis hermanos, pero creo que quiero que él se sienta orgulloso de mí. Nota del autor. 1. Me inspiré en la película La espada del rey mago, donde Finral hace algo similar para ingresar a la base 0. 2. Inspiración de mi niño Amon. 3. No lo inventó, ese es su verdadero epíteto. Editado por Will Fiction. Finca Silva. Sebastián levantó la vista de su taza de té, que estaba cómodamente sentado junto a la cama de Asier, y repitió su pregunta con una leve sonrisa burlona. ¿Qué voy a hacer hoy? Asier, bañada por la suave luz que entraba por la ventana, estudió su expresión serena, de la misma manera que estudiaría un tablero de ajedrez. Entonces, Sebi, ¿qué hay en la agenda para hoy? ¿Más regicidio? ¿Otra adopción de un niño extraviado? ¿Otro niño del que no sé nada? ¿O tú y Alfred están envueltos en algún nuevo plan? Vamos, cuéntalo. Sebastián sintió que su frente se contraía, captando sus pensamientos con tanta claridad como si los hubiera dicho en voz alta. Suspiró, mirando alrededor de la habitación. Nebra se retorcía el cabello distraídamente frente al espejo, Salar intentaba torpemente sostener a una Noelle que se retorcía, que parecía estar a segundos de escapar de su regazo, y Dorothy estaba preocupada por Nocel, que parecía que acababa de regresar de nadar. ¿Cómo te las arreglaste para mojarte? Preguntó Dorothy, dándole palmaditas a su prometido con una toalla. Lo había dejado solo 20 minutos y ahora estaba allí, empapado. Nocel desvió la mirada de su padre y murmuró, me caí en la fuente. Los ojos de Sebastián brillaron de satisfacción ante la confesión. Pero su presunción se vio interrumpida cuando Dorothy giró la cabeza hacia él y entrecerró los ojos con una mirada penetrante. Resopló antes de volverse hacia Nocel, preocupándose aún más por él. Sebastián sintió que se le hundía el corazón. Incluso después de todo lo que hemos pasado, ¿te estás poniendo del lado de ese idiota en lugar de tu viejo? Los ojos de Asier parpadearon con diversión al observar el cambio de expresión de Sebastián. Finalmente, él le respondió. Nada, dijo encogiéndose de hombros. Ella parpadeó con incredulidad. Nada. Nada, repitió asintiendo. Sebastián gimió por dentro. Solo había estado en este mundo durante 8 días, pero ya parecía que había vivido un año de drama y caos. Es como si estuviera atrapado en una novela de Toaru. Cada día hay un giro inesperado en la trama. Solo dame un día de paz, por favor. Esa misma mañana, había recibido la noticia de que Conrad estaba planeando una audiencia judicial para algunos solicitantes de asilo. ¿Cuál fue la respuesta de Sebastián? Había ejercido su autoridad como consejero real para retrasarla hasta el día siguiente, sin siquiera poner excusas.
con su poder, no necesitaba ninguna. A menos que el rey interviniera, las cosas iban como él quería, y Egastes estaba demasiado ocupado con su harén real como para oponerse. Conrad tampoco había hecho mucho ruido. El reino estaba abrumado por los asuntos, especialmente con el nuevo proyecto de construcción en marcha en el reino olvidado. Esta audiencia no valía la pena el esfuerzo que se necesitaría para discutir con Sebastián. Además, su esposa acababa de regresar de su misión de despedida, una misión desastrosa, y Conrad estaba ansioso por pasar tiempo con ella y traerla de regreso a casa. Lo que no sabía es que el estado de ánimo de una mujer embarazada podía ser tan impredecible como el clima. ¿Pero una mujer embarazada que regresaba de una misión aburrida? Eso era algo completamente diferente. No hace falta decir que Lovila no estaba para nada entusiasmada. Sebastián miró a Asier a los ojos y su voz reflejaba una determinación apacible. Pasaré el día con mi familia. La radiante sonrisa de Asier y las sutiles miradas que intercambiaban los niños le indicaron que había tomado la decisión correcta. Dejó que su mirada se detuviera pensativamente en Salar y Nebra. Lilith debería estar completamente agotada y Draven probablemente esté preocupado con sus últimos proyectos. Sería demasiado convocarlos hoy, así que ¿por qué no darles un descanso a todos? Le pediría a Alfred que informara a los Faustos y Agripas que no habría necesidad de que vinieran, todos estaban fuera de servicio. Todos excepto Alfred, pensó con ironía. Dirigiéndose a Salar y Nebra, agregó, ustedes dos pueden faltar a sus clases hoy, si lo desean. El entrecerrar los ojos de manera casi imperceptible de Dorothy, Nosel y Asier demostró que habían entendido su mensaje oculto, hoy no habría ninguna cita. Dorothy inclinó la cabeza pensativamente mientras terminaba de secar el cabello de Nosel. Parece que papá hizo algo importante después de que nos separamos. Salar y Nebra intercambiaron sonrisas radiantes y hablaron al unísono, gracias, padre. Sebastián levantó un dedo y su mirada se volvió más aguda. Solo por hoy. Es un trato único. Salar y Nebra asintieron, sin mostrar ninguna expectativa de que esto volviera a suceder. Pero Sebastián notó que Salar le lanzaba una mirada preocupada a Noelle, quien se retorcía en su regazo, con su carita retorcida por la frustración, a segundos de estallar en lágrimas. Soltó una risita suave y, sin levantarse, ofreció algunos consejos, ya no es una recién nacida, puede sostenerse un poco sola. Si la abrazas con demasiada fuerza, especialmente porque aún no te conoce bien, puedes hacerla sentir incómoda. Nosel, al ver esto, entrecerró los ojos en señal de queja silenciosa. A ella no parecía importarle que lo hicieras. Ignorando la protesta silenciosa de su hija mayor, Sebastián continuó, déjala sentarse como quiera. Solo apóyala por las caderas para que no se caiga. Salar parpadeó y luego ajustó con cuidado su agarre, soltando el brazo apretado que rodeaba el estómago de Noelle. Ella se deslizó hacia adentro sobre su regazo, acomodándose contra él y, después de un momento, él colocó tentativamente sus manos sobre sus caderas para mantenerla firme. ¿Así? Preguntó Salar, mirando a su padre. Sebastián mantuvo su tono casual. ¿Qué piensas? Salar estudió el rostro de Noelle y notó que, si bien no parecía emocionada, tampoco tenía el ceño fruncido. Parece correcto. Está bien. Dijo vacilante. ¿Me estás preguntando o me lo estás contando? Insistió Sebastián, estudiándolo atentamente. Sin perder el ritmo, Salar asintió con firmeza. Te lo digo. Sebastián le hizo un gesto de aprobación y el rostro de Salar se iluminó de orgullo. Mientras tanto, Nebra se acercó a la cuna que estaba al lado de la cama de su madre. Como Noelle había estado pasando más tiempo con Asier, Sebastián había hecho arreglos para que Hilda y Jebes instalaran allí una cuna, llena de algunas de las cosas de Noelle para que Asier no tuviera que mandarla lejos cada vez que necesitara una siesta. Nebra metió la mano en la cuna y sacó un peluche rosa parecido a un conejo con detalles cosidos, luego se acercó a Noelle, se agachó y lo sacudió un poco frente a ella. Fufi, se escuchó la risa de Noelle mientras estiraba sus pequeños brazos hacia el peluche, su risa era contagiosa. Nebra se lo entregó con una cálida sonrisa. Al ver esto, Nosel y Asier tenían expresiones encontradas, sus emociones eran difíciles de interpretar. Dorothy simplemente lo encontró dulce. Sebastián, bueno, se sentía como una mierda. Después de un momento, el pequeño estómago de Noelle gruñó y Asier sintió la urgencia de alejarla de los niños, pero en lugar de eso se detuvo y observó a Salar y Nebra con una pizca de anticipación. Habló suavemente, ¿a alguno de ustedes le gustaría alimentarla? Ambos giraron la cabeza hacia ella, asintiendo con una mezcla de emoción y incomodidad. Asier sonrió y miró a Nosel. ¿Por qué no les muestras cómo se hace, Nosel? Nosel asintió con frialdad, cruzó la habitación hacia un carrito de comida y levantó la tapa de una gran bandeja de metal. Una variedad de rodajas de manzana peladas, purés de verduras, caldos colados, pan blando y papilla hecha con cebada y avena decoraban la bandeja. Sacó una taza blanda y la llenó con agua de una jarra de metal antes de mirar a sus hermanos con complicidad mientras arrancaba un pequeño trozo de pan. Ella es muy exigente, así que tenemos opciones, explicó. Quizás tengas que ir combinando hasta encontrar algo que le guste.
No tiene que terminar todo, solo lo suficiente para llenar su barriga. Salid y Nebra asintieron mientras Nozel continuaba, ella todavía está amamantando, así que no hay leche aquí. Para el pan y las gachas, sumérgelo en agua así para ablandarlo. Hizo una demostración y luego llevó el trozo a la boca de Noelle. Distraída por su peluche, Noelle apenas registró la comida hasta que ya la tenía en la boca. Parpadeó mirando a Nozel con expresión divertida, pero se la tragó, dejándolo satisfecho. Se secó la mano con una toalla y señaló las frutas y verduras. Están bien así, solo córtelas en trozos pequeños. Hizo una pausa y miró a sus hermanos. Muy bien, ¿quién es el primero? Salad dudó y bajó la cabeza. La estoy sosteniendo, así que, mis manos no están libres. ¿Qué excusa más floja? Asier y Sebastián pensaron al unísono mientras Nebra miraba el plato, sin saber por dónde empezar. Con su energía habitual, Dorothy se acercó a Nebra y le dio una palmadita en la espalda, haciéndola saltar. Vamos, Nebra, no lo pienses demasiado. Es fácil. Juguetona como siempre, Dorothy tomó con destreza un cuchillo, cortó la punta de una manzana, la atravesó con un tenedor y se la ofreció a Noelle. Caro Noao, con los ojos todavía fijos en su peluche, giró la cabeza. Dorothy solo sonrió y arrulló, dejando que su brazo brillara con un suave maná rosado, aunque lo mantuvo bien alejado de la manzana. El pequeño detalle llamó la atención de Noelle y, con los ojos prácticamente brillantes, abrió la boca y permitió que Dorothy le diera un mordisco a la manzana. La bebé comenzó a masticar, contenta. Nebra hizo pucheros. Hermana, usar magia es hacer trampa. Nadie aquí tiene una magia tan bonita como la tuya. Dorothy se puso las manos en las caderas y miró hacia el techo, satisfecha. No es trampa, es experiencia. Y no mentía. Dorothy, que había crecido en el bosque de las brujas, rodeada de parientes más jóvenes, tenía mucha experiencia con los bebés. Como la reina bruja solo estaba allí como madre de nombre, Dorothy y las otras chicas habían asumido gran parte de la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Había alimentado y cuidado a docenas de bebés en el bosque, por lo que había aprendido más de un truco. Justo cuando Nebra se disponía a coger una rodaja de plátano, sintió que alguien le tocaba el hombro. Gritó y se dio la vuelta para ver el rostro de su padre con una sonrisa visiblemente forzada. Sí, papá. Balbuceó, moviéndose nerviosa bajo su mirada, preguntándose si había hecho algo malo. Sebastián suspiró y echó una mirada más allá de ella, hacia Nozel y Dorothy, que aún mantenían sus sonrisas forzadas. Deberías lavarte las manos antes de hacer algo como esto, es una buena higiene. Como estudiante de medicina y hombre moderno, no puedo tolerar gérmenes y contaminación hasta este grado. Sabía que lavarse las manos no era algo inaudito en este mundo, gracias a sus recuerdos, y aunque podía soportar saltárselo de vez en cuando, había límites, especialmente cuando se trataba de algo que fácilmente podía enfermar a alguien. Noelle aún no había despertado su magia, por lo tanto, a todos los efectos, todavía era una niña normal. Si bien las personas en este mundo tenían físicos y sistemas inmunológicos más fuertes, eso no significaba que ella no pudiera contagiarse de algo. Y si eso sucediera, tendrían un problema grave. La magia, incluso la magia curativa, no era segura para los bebés, cuyos cuerpos aún no estaban aclimatados a la presión del maná. A diferencia de cierto cerebro musculoso de físico divino del que podría enamorarse en el futuro, Noelle no era tan inmune ni resistente a las enfermedades. Y debido a la dependencia de la magia, la medicina práctica aquí estaba muy por detrás incluso de los estándares medievales de su país. Las tasas de mortalidad infantil en los 4 reinos eran inquietantemente altas. El caso es que, pensó con tristeza, si Noelle se enfermara, podría ser fatal. Y si se tratara de olvidarse de lavarse las manos, sería tan irónico como trágico. Los niños intercambiaron una mirada tímida antes de mirar a Asier, quien asintió, lo que hizo que ambos bajaran la cabeza avergonzados y se rascaran las sienes. En su emoción, habían olvidado por completo los conceptos básicos. Al darse cuenta de su error, Nebra asintió y salió rápidamente de la habitación, cruzó el pasillo y se dirigió a la letrina privada de su madre, donde encontró una palangana con agua. Se enjuagó las manos, se la secó con una toalla limpia y regresó rápidamente. Al entrar en la habitación, vio a su padre enjuagando los cubiertos con su magia de agua, secando cada pieza antes de entregarle un tenedor. Nebra tomó el tenedor, pinchó una rodaja de plátano y, vacilante, se la llevó a la boca a Noelle, preparándose para un alboroto. Pero en cambio, Noelle simplemente parpadeó y la miró con curiosidad antes de cerrar la boca sobre el tenedor y arrancar la rodaja de plátano. Noelle la sintió con satisfacción. Parece que hoy está de buen humor. Sebastián pensó algo diferente. Dicen que a Noelle le encantan los dulces. Todavía no ha probado los postres, así que los plátanos probablemente sean como caramelos para ella. Al mirar las rodajas de plátano, pensó, a mí me parecen maduras. Nebra sonrió suavemente a medida que se sentía más segura, dándole de comer a Noelle rodaja tras rodaja de plátano, que la bebé mordisqueaba sin dudarlo. Mientras la observaba, Salad rodeó la cintura de Noelle con su brazo izquierdo y luego extendió la mano derecha hacia el tenedor que Nebra aún sostenía.
Al ver la expresión perpleja de su hermana, hizo pucheros. Ahora me toca a mí. Nebra pinchó otra rodaja de plátano y le entregó el tenedor. Salad se la acercó a la boca a Noelle y su rostro se iluminó de alegría cuando ella la mordisqueó felizmente. Nebra le dio unas palmaditas en la cabeza a Noelle y le dijo, buena chica. Sebastián parpadeó al ver la escena. No es como si estuvieras alimentando a una mascota, ¿sabes? Salid le ofreció a Noelle la última rodaja de plátano, pero en lugar de morderla, ella apartó la cara. Lo intentó unas cuantas veces más, pero la bebé no se movió. Él y Nebra intercambiaron una mirada. Supongo que ya se hartó de los plátanos. Salad pronto ensartó una rodaja de manzana, pero Noelle mantuvo la cabeza girada, ignorándolo. ¿Quizás quiera algo más sustancioso?, sugirió Nebra, tomando un poco de papilla y sumergiéndola en agua. Acercó la cuchara, pero Noelle la apartó de un manotazo y arrugó el rostro con desagrado. Los adultos observaron con ironía cómo los hermanos parecían impotentes, intentando alimentar a un bebé que de repente se mostraba poco cooperativo. Salad se quedó paralizado cuando Noelle finalmente se dio la vuelta en su regazo, hundió su cara en su estómago y dejó escapar un gemido bajo. Guagua. Nebra retrocedió, lleno de culpa, mientras Salad miraba alrededor de la habitación en estado de shock. Sebastián se rió entre dientes y extendió la mano para levantar a Noelle de los brazos de su hijo. La giró para que pudiera apoyar la cabeza en su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda. Ustedes dos no hicieron nada malo, de hecho, hicieron un gran trabajo. Ella está llena ahora, así que se está poniendo flácida y quejosa. Entonces, ¿es hora de la siesta? Salid inclinó la cabeza, inseguro. Sebastián negó con la cabeza. No exactamente. Primero, es hora de eructar. Los niños y Asier observaron en silencio cómo Sebastián caminaba lentamente por la habitación, dándole palmaditas en la espalda a Noelle. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el rítmico tic-tac del gran reloj y las suaves palmaditas que le daba mientras se movía. Después de unos minutos, el estómago de Noelle se calmó y soltó un suave eructo. ¡Oh! La expresión de Sebastián se suavizó. Buen trabajo, Noelle. Babu se quedó paralizado mientras Noelle murmuraba adormilada, hundiendo más la cabeza en su hombro. Por un momento, Sebastián se quedó quieto, apenas notando que el bebé se había quedado dormido en sus brazos. Los ojos de Noelle se clavaron en su hermana, con una mirada ardiente en ellos. Traidora. Pequeña, ja. Sintió ganas de tirarse del pelo y maldecir. Hasta ahora, Noelle solo había dicho 5 palabras, mamá, Fufi, Yalo, para Hilda, Popi y Pepe. Siempre había asumido que su próxima palabra sería hermano o al menos Buper. Estuve contigo desde el primer día, pequeña. Noelle se desplomó en su asiento con resignación. Dorothy, por otro lado, no le prestó atención a su prometido, saboreando el rubor cada vez más profundo en el rostro de Sebastián a medida que se transformaba en un rojo tomate brillante. Nebra y Salad bajaron la cabeza, reprimiendo la risa, mientras Asier observaba la escena con un tipo de intensidad diferente, queriendo memorizar cada detalle. Sebastián se movió como un robot hasta la cuna que estaba al otro lado de la habitación, depositó a Noelle con cuidado. La envolvió en una manta y, sin mirar a nadie, atravesó la habitación, abrió la puerta con cuidado y salió. Salid, Nebra, Dorothy y Asier intercambiaron miradas irónicas, intentando contener la risa para no despertar accidentalmente a Noelle. Noelle se quedó sentado allí, todavía reflexionando sobre su derrota. Afuera, los sirvientes de la familia Silva temblaban mientras veían a su amo caminar por los pasillos, su rostro inexpresivo, pero enrojecido. Los sirvientes intercambiaron miradas de preocupación. ¿Quién había molestado al amo esta vez? Todo lo que recibieron el uno del otro fueron encogimientos de hombros impotentes y suspiraron aliviados cuando Sebastián pasó caminando, dirigiéndose hacia el jardín privado de la familia principal. En el jardín, los jardineros se disculparon rápidamente con reverencias educadas, pero Sebastián no les hizo caso y caminó hacia el centro y se sentó en un banco de madera bellamente elaborado. Se reclinó y se frotó las manos en el asiento, una suave sonrisa reemplazó su expresión estoica habitual. Hoy fue un buen día. Después de 10 minutos de tomar el aire fresco, Sebastián se levantó, regresó a la habitación y pasó el resto del día con su familia, como había prometido. El día transcurrió agradablemente, sin incidentes, tranquilo y refrescantemente improductivo. Un agradable cambio de ritmo. Esa noche, Sebastián se fue a dormir sin sentir ninguna de las molestias habituales que le producían los muebles. Se quedó dormido apaciblemente, descansado lo suficiente para afrontar el día, sin duda agitado, que le esperaba al día siguiente. Omake, ¿qué pasaría si Sebastián hubiera transmigrado al comienzo del canon? Parte 3. Noelle Silva atravesó apresuradamente la finca de Silva, mientras el mayordomo principal Jebes lo seguía. Sin molestarse en pagar a los temblorosos sirvientes que se apartaron para dejarlo pasar, abrió de golpe la puerta del ornamentado comedor. Entró en la sala para darse la bienvenida a la escena de su padre sentado en el otro extremo de la mesa alargada, justo enfrente del asiento de la cabeza, su asiento, porque, desde hacía ya algunos años, él era Lord Silva, no su padre.
Nosel entrecerró los ojos hacia su padre, quien ni siquiera lo reconoció y continuó cortando y saboreando su filete con los ojos cerrados, y sintió que su furia aumentaba mientras miraba fijamente a los sirvientes temblorosos que estaban junto a las paredes. ¿Necesitan una invitación?, comenzó Nosel con frialdad. Váyanse de aquí. Los sirvientes se sintieron como si hubieran sido perdonados de un desastre inminente y no necesitaron que se lo dijeran 2 veces, y salieron corriendo de allí. Jebes permaneció en silencio al otro lado de la puerta, cerrándola detrás de él y haciendo guardia para asegurarse de que nadie intentara entrar y perturbar la conversación pendiente. Después de que las puertas se cerraran, Nosel tomó su lugar, en el asiento del patriarca, sentado majestuosamente frente a Sebastián Silva. Dejó su plato a un lado y sintió que su paciencia se agotaba, ya que su padre aún no había mostrado siquiera una señal de reconocer su presencia. Mordiéndose el labio con frustración y apretando los dientes, Nosel habló con un sarcasmo manifiesto: «Siempre es un placer conocerte, padre». Sebastián abrió sus ojos azul océano y fijó su mirada en la de su hijo, antes de asentir y limpiarse la comisura de la boca con una servilleta. Asintió después de un momento y habló con indiferencia: «El placer es mutuo, Nosel. ¿Has venido a unirte a mí en la mesa del comedor? Será mejor que te apresures, tu comida se está enfriando, sería una pena dejar que ese filete se desperdicie». «Jejeje», se burló Nosel. «¿Desde cuándo te preocupa desperdiciar comida?». Nosel negó con la cabeza y respondió con un comentario mordaz: «Creo recordar que era decoroso que todos los miembros de la casa Silva se pusieran de pie en presencia de su amo». A Sebastián no le importó y cortó otro trozo de carne, masticando la cosa insípida, mientras hablaba con la mirada fija en su plato. «Correcto, pero también me parece recordar el hecho de que los señores anteriores estaban exentos de dicha regla». Nosel apoyó la mejilla en el puño derecho y le dirigió a su padre una sonrisa espeluznante. «También es correcto, pero con la excepción de que las acciones de dichos señores anteriores habían rayado en la traición y la insubordinación». Sebastián entrecerró los ojos hacia Nosel. «No recuerdo haber hecho esas cosas». Nosel hizo crujir un nudillo y su sonrisa se diluyó antes de juntar las manos y apoyarlas en su regazo, sentándose erguido en su silla. «Ni siquiera reconocer mi presencia al entrar en la habitación puede interpretarse como tal». Sebastián golpeó sus nudillos contra la mesa. «Parecías estar de mal humor, no quería asumir la responsabilidad de convertirme en el blanco de tu furia». «Oh», se burló Nosel. «Así que dejaste que los sirvientes lo hicieran en tu lugar, qué benevolente de tu parte». Sebastián se encogió de hombros. «Ese es su papel como sirvientes de la casa Silva, soportar y tolerar todo el dolor y la carga por el bien de sus amos. Si ni siquiera pueden soportar una reprimenda, su presencia es innecesaria». Tras hacer una pausa por un momento, Sebastián imitó la postura de su hijo, antes de sonreír ampliamente, con los ojos cerrados: «Admito que fue patético de mi parte, pero diría que el que los atacó en primer lugar es igualmente patético». El maná de Nosel comenzó a estallar mientras agarraba el otro extremo de la mesa, ahogando la habitación en una presión sofocante. Esperaba disfrutar de la escena de su padre inútil echando espuma por la boca y jadeando bajo el peso de su aura, pero todo lo que vio fue a su padre permaneciendo en su posición, con la misma sonrisa burlona en su rostro. Nosel entrecerró los ojos. Se burló y retiró su maná. Mientras padre e hijo se miraban fijamente, el primero golpeando la mesa con los nudillos mientras el segundo golpeaba con el dedo, Nosel suspiró y habló primero. «Basta de juegos, padre», enfatizó con tono cortante, haciendo un gesto hacia él: «confío en que sepas por qué estoy aquí». Sebastián no dudó en negar con la cabeza. Una vena se hinchó en la sien de Nosel mientras escupía: «¿De verdad vas a hacerte el tonto?». Sebastián suspiró y abrió su curtida mirada azul y cansada, mirando a Nosel con exasperación no disimulada. «Créeme, Nosel, quiero terminar con esta conversación incómoda lo más rápido que tú, así que si tienes algo que decir o algo que plantear, hazlo. Deja de hablar con acertijos». La mirada de Nosel se abrió de par en par: «¿Este hombre tiene el descaro de darme un sermón?». Nosel se tomó un momento para respirar profundamente, dejando que la tensión fluyera de él, mientras recuperaba su calma. «No me rebajaré a su nivel. Se trata de Noelle». Sebastián arqueó una ceja: «¿Qué pasa con ella?». Nosel se burló y se cruzó de brazos. «¿Qué quieres decir con eso de qué pasa con ella? Nunca te has interesado por la más joven, ni por ninguno de nosotros, en tu vida. Así que, me sorprendí cuando recibí un informe en mi escritorio, diciendo que supuestamente la visitaste hoy. 2 veces. ¿Un informe de quién?». Sebastián comenzó a golpear la mesa con los nudillos una vez más. «Eso no te concierne», espetó Nosel mientras lo señalaba. «No solo eso, me dijeron que le diste algo que la hizo llorar». «¿Qué fue?». Sebastián volvió a sonreír mientras repetía las palabras de Nosel: «Eso no te concierne». Nosel golpeó la mesa con furia, haciendo que los platos y cubiertos volaran por la indignación. «Como señor de la casa Silva, tengo derecho a saber todo lo que sucede dentro de nuestros muros, especialmente lo que concierne a la línea principal. Así que, de hecho, me preocupa. Ahora dime qué estabas haciendo». Sebastián estudió a Nosel por un momento, antes de asentir.
Lo creas o no, simplemente la estaba despidiendo. Ja. Nosel se rió con burla. Tienes razón. No lo puedo creer. Se supone que debo aceptar el hecho de que nuestro querido y viejo Sebastián Silva, que no tiene emociones, se esté convirtiendo de repente en un padre cariñoso. ¿Debería acudir a ti en el futuro para pedirte consejos de vida? Sebastián asintió con seriedad. Si lo necesitas, no te rechazaré. Nosel parpadeó, pensando que había escuchado mal, mientras observaba a Sebastián continuar con indiferencia. Además, creo que la idea de que Sebastián Silva sea un padre secretamente amoroso no es más ridícula que la idea de que Nosel Silva adore secretamente el fracaso de la casa Silva. ¿Qué quieres decir? Nosel entrecerró los ojos. Exactamente lo que dije. Sebastián volvió a mirarlos a los ojos. ¿Cómo podrías llamar a tus acciones actuales, excepto como sobreprotectoras? Es por eso que enviaste a Noelle a los Toros Negros, ¿verdad? Ese escuadrón recibe menos misiones, y si alguien que no puede controlar su magia como Noelle Silva insiste en ser un caballero mágico, los Toros Negros son la única opción que prácticamente puede garantizar su seguridad. Bueno, ese sería el caso, si no estuviéramos en la época del canon. Sin embargo, proclamar tal razón avergonzaría a la casa Silva, por lo que te encargaste de jugar el papel del malo, ignorando el abuso de sal y dinebra hacia Noelle, y ocasionalmente lanzando algunas palabras propias, para que nadie en el mundo pudiera comprender la verdad de que Nosel Silva es un tonto y débil con sus hermanos, especialmente el más joven. Ah. La sonrisa de Sebastián volvió a aparecer mientras señalaba a Nosel. ¿Cómo me va hasta ahora, hijo? Nosel parpadeó y sus pupilas se dilataron. Nadie en su vida había visto la tortura a la que había sometido a Noelle desde que fue maldecido, excepto ella. La única persona en el reino del Trébol que conocía la verdad sobre la muerte de su madre y su difícil situación. Antes de que Nosel pudiera responder, Sebastián continuó, no pienses demasiado, Nosel. Puede que tu apariencia haya sido de tu madre, pero tu personalidad y tus modales son míos. Lo aceptes o no, esa es la verdad. Nosel observó cómo su padre se levantaba de la silla y caminaba hacia su lado, con los brazos atados a la espalda, hablando mientras caminaba. No crees que seas digno de llamarte su hermano, y soy consciente de que estoy lejos de merecer actuar como su padre. Sebastián ahora estaba de pie junto a Nosel, mirándolo. Nosel observó conmocionado cómo el rostro de su padre se suavizaba. Dejemos de lado nuestras diferencias, al menos en lo que respecta a ella, y tratemos de sanar su vida de abuso y trauma de la que ambos fuimos cómplices, ¿de acuerdo? Nosel no respondió, ya que su padre inclinó la espalda hasta que estuvieron cara a cara y se llevó la mano a la garganta. Todos los instintos de supervivencia de Nosel le decían que no lo dejara, pero por alguna razón inexplicable, no detuvo a su padre mientras entrecerraba la mirada y le tocaba la garganta. Lo último que Nosel escuchó mientras su padre se enderezaba y salía del comedor fueron palabras que lo hicieron ponerse rígido en su asiento. Hay una cierta familia de usuarios de hexadecimales en el reino común que podrían ayudar con eso. ¿Lo sabías? Nosel se dio la vuelta en su asiento, pero todo lo que vio fue la espalda de su padre desapareciendo mientras salía por las puertas gemelas. Tomándose un momento para calmarse y limpiarse el sudor, Nosel salió de la habitación con indiferencia y se detuvo cuando el mayordomo principal lo saludó. Jeeves. ¿Sí, maestro? ¿Mi padre ha estado haciendo alguna cosa extraña estos últimos días? El mayordomo se quedó pensando un momento y negó con la cabeza. Aparte de una visita a la Torre del Grimorio Real, no se me ocurre nada más. ¿La Torre del Grimorio? Nosel entrecerró los ojos mientras hablaba en voz alta. ¿Qué estaba haciendo allí? Jeeves negó con la cabeza. Disculpas, maestro, no lo sé. La torre estaba supuestamente desierta cuando el viejo maestro la visitó, nuestra red solo registró su entrada y salida. Sin testigos, su objetivo era desconocido. Nosel se mordió el labio antes de suspirar. Jeeves. ¿Sí, maestro? Déjale esto en claro a Nebra y Sauer. Si se encuentran con Noelle en el futuro, asegúrense de dejarla en paz. No toleraré nada más. Por supuesto, maestro. Notas del autor. 1. Muchos de ustedes pueden encontrar este capítulo aburrido, pero esto es lo que quise decir cuando hablo de una historia lenta, política y familiar. No todos los capítulos van a tratar sobre dramas demenciales, planes frustrados y conspiraciones. Algunos serán tan anodinos como nuestra vida diaria. 2. Por pedido creé un documento de Google con Sebastián Spell, que intentaré actualizar, https, docs. Google. Con documento 1H76QB41I0GTD5 octoplopi61Z2 WOB 9FGB7 Cedit, USP igual a Sharon. 3. No hay actualizaciones de capítulos principales durante el fin de semana debido a un examen el lunes, deberías obtener historias cortas o omaques, como se prometió. 4. Como siempre únete a nosotros en Discord. Con invites 3MME8X8AR. Notas del editor. Entonces, una combinación de tsundere y Siscon, fuego. Hasta y Noelle siguieron a Vanessa por las bulliciosas calles de la ciudadela de Kitka, ignorando las miradas de los habitantes.
La emoción brilló en sus ojos cuando Vanessa dobló una esquina, se detuvo y se volvió hacia ellos con una sonrisa amable. Muy bien, estamos aquí. Oh. Los ojos de Asta se iluminaron de emoción, hasta que se dio cuenta de lo que estaba viendo. Parpadeó sorprendido. A Noah se le cayó una gota de sudor y miró a su alrededor confundida. ¿Se supone que este es un lugar especial? Esto es solo un callejón. Después de completar su primera misión en Saucy Village y ganar su primer salario, Vanessa les había prometido que los llevaría a algún lugar emocionante en Kitka después de que se abastecieran de elementos esenciales como hierbas curativas y consumibles mágicos. Por eso, comprensiblemente, se quedaron desconcertados cuando su lugar especial resultó ser un callejón adoquinado tranquilo y abandonado. Justo cuando la confusión se acentuó, Vanessa hizo un gesto juguetón con la muñeca, invitándolos a avanzar. Justo aquí, dijo y procedió a caminar directamente a través de la pared junto a un barril de vino desgastado. Asta y Noelle intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos y luego la siguieron, casi esperando chocar contra la pared. Pero, para su sorpresa, la atravesaron y entraron en un mundo oculto. Ante ellos se extendía una hilera torcida de puestos improvisados y tiendas destartaladas, atestadas de figuras misteriosas con capas con capucha que vendían todo tipo de artículos extraños, varitas, calaveras, hierbas raras, pociones burbujeantes, escobas. Apenas podían asimilar todo aquello. Vanessa puso sus manos en sus caderas y, sin mirar atrás, habló suavemente, su voz resonó claramente en los oídos de sus subalternos. Bienvenidos al mercado negro. Bo-oh. El brillo regresó a los ojos de Asta mientras observaba ansiosamente la escena, ignorando al pájaro anidado en su cabeza como si fuera su percha personal. Vanessa saludó con la mano a un tendero que estaba sentado en el suelo sucio. Es un poquito peligroso, dijo con una sonrisa burlona, pero tienen cosas súper efectivas aquí. Echó un vistazo por encima del hombro y vio la expresión ligeramente nerviosa de Noelle. Ah, y no te preocupes, añadió con naturalidad. A los miembros de la realeza y a los nobles no les gustaría verlos aquí muertos. Es demasiado de clase baja para su gusto. Noelle se giró, con curiosidad. Aún no puedes controlar por completo tu magia, ¿verdad?, continuó Vanessa. Los únicos hechizos que puedes controlar son los que permanecen en su lugar. Noelle dudó y se aclaró la garganta. Eso es cierto, pero ¿por qué importa? Vanessa señaló un grupo de tiendas que vendían accesorios encantados, brazaletes, joyas, varitas, broches. Tienen artículos que pueden ayudarte a suprimir tu magia. Por lo que puedo decir, tienes demasiado maná y no estás seguro de cómo manejarlo. Encuentra algo aquí que se adapte a ti, ajusta un poco tu magia y tal vez obtengas el control que necesitas. La forma en que la mirada de Noelle se abrió le indicó a Vanessa que había tocado una fibra sensible. Mientras caminaban por el mercado, Vanessa iba al frente con una tienda en mente. Será mejor que Dominante me invite a un trago por traerle un cliente, pensó, mirando de reojo y sorprendiendo hasta mirando hacia una pequeña tienda, donde un trapo roto cubría la entrada y se escuchaban voces fuertes. Eso es un casino, dijo Vanessa riendo. Ustedes dos todavía son un poco jóvenes para eso. Entrecerró los ojos ante la escena que se desarrollaba en el interior y su mirada se detuvo en un rostro familiar. ¿En serio, ese delincuente virgen alguna vez aprende? Sonrió para sí misma. Magna terminará yéndose a casa en ropa interior otra vez. En su interior, justo cuando Magna estaba a punto de apostar todo al rojo, de repente sintió una punzada de irritación por alguna misteriosa razón. Al pasar por el casino, Vanessa notó que hasta estaba a su lado, pero se dio cuenta de que Noelle se estaba quedando atrás. Noelle, cariño, ¿qué pasa?, la llamó y se dio vuelta para ver a Noelle frotándose los ojos, con la cabeza gacha como si estuviera molesta. ¿Tan mal le está afectando el polvo? Los miembros de la realeza tienen cuerpos muy frágiles, reflexionó Vanessa, conteniendo el impulso de decir algo que pudiera ofender a la sensible muchacha. Asta y Vanessa intercambiaron miradas curiosas mientras Noelle miraba más allá de ellos, luego se frotó los ojos y miró de nuevo. Sus pupilas se dilataron de repente, como si hubiera visto algo que la sorprendió. Justo cuando estaban a punto de darse vuelta para mirar, los empujó a ambos fuera de la calle, empujándolos detrás de un puesto. El dueño del puesto, un anciano con una brillante cabeza calva, parpadeó sorprendido antes de mostrar una sonrisa desdentada. Hola, chicos, ¿les interesa comprar una alfombra mágica? Silencio, insecto, espetó Noelle con tono gélido, haciendo que el hombre se encogiera mientras ella retiraba sus manos de Asta y Vanessa. Noelle, hasta se frotó la nuca, haciendo una mueca de dolor por el empujón que le habían dado contra el cubículo. ¿Por qué fue eso? Ignorándolo, Noelle miró ansiosamente a Vanessa. Vanessa. Creí que habías dicho que la realeza y los nobles no vienen aquí. Vanessa la miró parpadeando, desconcertada. Eso es, porque no lo hacen. Noelle dejó escapar un gemido y apoyó la cabeza sobre el pecho de Vanessa antes de volver a mirarla. Entonces, ¿podrías explicarme por qué, en nombre de todo lo sagrado, mi padre está aquí? Susurró con urgencia. Vanessa y hasta parpadearon, atónitos. ¿Tu padre?
Las palabras tardaron un segundo en asimilarse, pero hasta las procesó un poco más rápido. Deberíamos ir a saludar. Hasta dio un paso hacia la calle principal, pero Noelle lo tiró hacia atrás. ¿Qué estás haciendo, Noelle? Hasta se sintió mareada con tanto empujar y tirar. Debería ser yo quien te lo pregunte, Bacastá. Susurró. No puedes acercarte a él así como así. Hasta inclinó la cabeza, desconcertado. ¿Por qué no? Es tu padre, ¿verdad? No. La voz de Noelle se convirtió en un tenso susurro. Es mi padre. Hasta parecía más confundido. ¿Hay alguna diferencia? Noelle se sacudió las coletas y se burló. Por supuesto que sí, Bacastá. La realeza y los nobles no llaman a sus padres, mamá, o, papá, decimos, madre, y, padre. Es solo cuestión de educación. Hasta parpadeó. Es un poco triste. En su mente, la familia era el lugar donde uno podía ser real, no formal y distante. Uno debía sentirse cómodo y relajado con su familia. Ser demasiado educado era cosa de extraños. Pero aún así. Hasta miró a Noelle a los ojos y colocó sus manos sobre sus hombros para estabilizarla. Ni siquiera notó que su rostro se sonrojaba mientras hablaba con tranquila seriedad. Papá o padre, sigue siendo tu familia. ¿Qué hay de malo en saludarla? Preguntó, estudiando su rostro. Es como si hubieras visto un fantasma. Noelle bajó la cabeza y gimió de frustración mientras lo agarraba por el cuello. No lo entenderías, murmuró, mordiéndose el labio. Es complicado. Vanessa suspiró para sus adentros. Parece que hemos recogido a otro niño con problemas familiares. Le dio un golpecito en el hombro a Noelle y la hizo girarse. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó Vanessa. Esta es la única forma de llegar a donde nos dirigimos. ¿Quieres pasar junto a él y esperar que no nos vea o esperar a que se vaya? De cualquier manera, estoy bien. Yo también. Hasta apretó el puño, decidido a apoyar a Noelle, incluso si no entendía por qué ella quería evitar a su padre. No. Noelle negó con la cabeza y ambos parpadearon. ¿Leímos mal? Después de un momento, apretó los puños y tartamudeó, no lo estoy evitando. Solo necesito un segundo para recomponerme y saber qué decir. De acuerdo. Hasta y Vanessa todavía no lo entendían, pero siguieron su ejemplo, mirando por encima de su hombro para ver al hombre en cuestión. Llevaba una larga túnica marrón que ocultaba la mayor parte de sus rasgos, pero se podían distinguir cabello blanco plateado, ojos azul océano y líneas definidas que enmarcaban su perfil. Hasta parpadeó. Además del cabello plateado, no veo ningún parecido, Se dobló por la mitad cuando Noelle le dio un codazo, sin apenas mirar hacia atrás mientras ella hablaba con frialdad. Silencio, Bacastá. Hasta se quedó estupefacto. ¿Qué hice yo para merecer eso? Vanessa dejó escapar un silbido bajo y apreciativo mientras observaba al hombre. Parece que los genes Silva no eran una mentira. No está mal, no está nada mal. Me gusta. Vanessa. Noah se dio la vuelta, con cara de tomate y lanzándole una mirada asesina. Ni se te ocurra pensar en hacer lo que sea que hagas con otros hombres, con mi padre. Vanessa se rió entre dientes. Vamos, cariño, aunque no me importaría un sugar daddy, especialmente uno rico, y aunque no me opongo tanto a los hombres mayores, hay límites. ¿Qué edad tiene tu papá, de todos modos? 48. Noelle reprimió su maná, casi temblando por la furia contenida. Entonces, ¿prácticamente 50? ¿El doble de mi edad? Sí, eso es un no para mí, dijo Vanessa sonriendo, viendo a Noelle desinflarse visiblemente de alivio. Además, ya le he echado el ojo a otra persona. Después de un momento, Vanessa preguntó, entonces, ¿cómo se llama? Sebastián, suspiró Noelle, sonando muy, muy cansada. El trío volvió a espiar al padre de Noelle, viéndolo parado frente a un puesto mientras hablaba con un comerciante sentado, con los brazos cruzados. Afortunadamente, Sebastián no estaba susurrando, por lo que podían escuchar a escondidas sin acercarse demasiado. Sebastián miró al hombre de aspecto rudo detrás del puesto, que parecía una década mayor, luciendo un mohawk, un parche en el ojo izquierdo sobre una cicatriz y aretes de calavera combinados con un anillo nasal morado. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? Empezó el hombre, señalando una serie de baratijas. ¿Te interesan algunos venenos? Garantizados para acabar con cualquiera que los beba, sin dejar rastro. ¿O tal vez un afrodisíaco? Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Hace que las mujeres te acosen y te ayuda a ponerte en pie, si me entiendes. Al observar este intercambio, Noelle comenzó a temblar, su rostro se puso rojo de furia mientras sus dedos se clavaban en el puesto de madera detrás del cual se escondían, agrietándolo con su fuerza. El viejo tendero que estaba cerca retrocedió aterrorizado y salió corriendo, abandonando todas sus mercancías. Hasta y Vanessa dieron un paso atrás con cautela, con las manos en alto mientras Vanessa intentaba tranquilizarla. Noelle, cariño. Tal vez deberías calmarte y decirnos qué te pasa. Me estás asustando un poco.
Hasta tragó saliva y asintió, sintiendo al pájaro en su cabeza moverse como si estuviera entretenido por toda la escena. ¿Cómo se atreve ese insecto a insinuar siquiera que mi padre compraría algo así? Tartamudeó Noelle, todavía furiosa, hasta que Vanessa la abrazó suavemente por detrás. SHHH, cálmate, Noelle, murmuró Vanessa. Así es la vida en el mercado oscuro. Estoy segura de que le dice eso a todo el que pasa por allí. La respiración de Noelle se hizo más lenta y se relajó cuando las palabras de Vanessa surtieron efecto. Sin embargo, Vanessa comenzó a tener dudas. ¿Noelle realmente tiene problemas con su padre? Ella lo protege demasiado. Justo cuando Noelle se estaba acomodando, la voz de Asta la interrumpió. Sí, Noelle, relájate. Además, tu padre está en ese puesto por una razón. No creo que solo esté mirando, obviamente está aquí para comprar algo. Antes de que pudiera terminar, Vanessa chasqueó los dedos y le suturó la boca con su hilo mágico. Hasta se tambaleó y tiró del hilo en un intento desesperado por respirar. Su rostro se ponía más rojo a cada segundo. Vanessa no se sintió ni un ápice de culpa. Tiene antimagia, puede escaparse si realmente lo necesita. Considéralo una lección por hablar demasiado, muchacho. Mientras abrazaba a Noelle, Vanessa suspiró aliviada cuando quedó claro que la niña ni siquiera se había dado cuenta del error de Asta. La mirada de Noelle estaba fija en su padre, siguiendo cada uno de sus movimientos, sin pestañear. Sebastián no pareció inmutarse por las ofertas del viejo, solo entrecerró los ojos y habló con frialdad. Deja de perder mi tiempo con estos juguetes y saca lo mejor. ¿Qué tal? Noelle y Vanessa intercambiaron miradas mientras el tendero bajaba la cabeza y murmuraba, no sé de qué estás hablando, amigo. Solo soy un humilde tendero que vende venenos, pociones y objetos malditos. Sin decir palabra, Sebastián metió la mano en su capa. El movimiento hizo que el tendero, así como Noelle y Vanessa, se tensaran. Justo cuando el tendero se preparaba para agarrar su grimorio, Sebastián dejó caer una bolsa en el puesto, y su fuerte tintineo atrajo la atención de los vendedores cercanos. Las pupilas del tendero se dilataron mientras agitaba la bolsa y miraba dentro para encontrar un montón de oro. Tragó saliva nerviosamente y miró hacia arriba al ver la expresión acerada de Sebastián. Si lo que te preocupa son las monedas, dijo Sebastián con calma, no te preocupes. Yo me encargo de eso. El comerciante dudó visiblemente, mirando alternativamente la bolsa y a Sebastián, antes de empujar la bolsa de nuevo a través del mostrador, haciendo que Sebastián levantara una ceja. Señor, como dije antes, sea lo que busca, no lo tengo. Ahora, por favor, deje de hacerme la vida difícil y váyase, insistió el hombre, indicándole a Sebastián que se fuera. Noelle, que lo observaba, sintió que se le cortaba la respiración. Padre, ¿qué es exactamente lo que estás intentando comprar que haría que incluso este delincuente, alguien que trafica con objetos malditos a plena luz del día, se negara a venderlo, incluso por una fortuna? Sus piernas temblaban mientras suplicaba en silencio, por favor, padre, no me diga que está involucrado en algo ilegal. No sé qué haría si eso fuera cierto. Como caballero mágico, Noelle conocía su deber de defender la justicia, sin importar quién violara la ley. Sin embargo, apretó el puño, luchando contra el pensamiento. No quiero arrestarte, no a ti, el único miembro de la familia que alguna vez me ha tratado con amabilidad. Vanessa, abrazando a Noelle, que estaba temblorosa, tuvo una idea de lo que podría estar pasando por su mente. Entrecerró la mirada hacia Sebastián y pensó, será mejor que seas inocente, porque si no lo eres y la lastimas, te lo cortaré. Sebastián, ignorando el dinero, miró a su alrededor antes de inclinarse hacia el tendero con tono conspirador. Sepe me habló de este lugar, murmuró. No voy a delatar. El dúo observó cómo la mirada cautelosa del tendero dio paso a una sonrisa maliciosa. Metió la mano debajo de su puesto y sacó una gran bolsa de cuero. A Noelle se le encogió el corazón al ver a su padre tomar un frasco de las manos del hombre, destaparlo y sacar un poco de polvo blanco. Con una sonrisa sutil, Sebastián se llevó los dedos a la nariz y aspiró, embriagado, mientras la satisfacción se extendía por su rostro, habitualmente indiferente. Drogas. El corazón de Noelle se quebró mientras apretaba los puños con tristeza y traición. Su padre consumía drogas. Puede que no sea el peor crimen, pensó, pero es un crimen de todos modos. Como caballero mágico, no puedo ignorar esto. El rostro de Vanessa se tornó sombrío cuando el temblor de Noelle cesó, y la muchacha se volvió hacia ella con una mirada fría y apagada, sus ojos rosados ahora de un gris acerado. Vámonos, Vanessa. Tenemos que detener a un criminal. Antes de que Vanessa pudiera reaccionar, Noelle se soltó de su agarre, su pequeña figura irradiaba determinación mientras caminaba hacia su padre. Vanessa se mordió el labio, las emociones se arremolinaban mientras contemplaba la silueta solitaria de Noelle. Eres un auténtico ejemplo, pensó Vanessa, mirando a Sebastián con enojo. Le estás rompiendo el corazón. Sebastián, satisfecho, cerró el frasco y lo colocó en el borde, esperando que el tendero trajera más mercadería. Sorprendido por su propio momento de alegría, no notó que alguien se acercaba hasta que tanto él como el tendero fueron atados y sujetos de repente. ¿Hilo?
Sebastián miró las ataduras, sorprendido pero no preocupado, escapar estaba en su poder. Pero se detuvo, curioso por ver quién se había atrevido a tenderle una emboscada y por qué. Cuando levantó la mirada, se encontró con una visión inesperada: Vanessa, la bruja residente de los Toros Negros, y su propia hija, Noelle. La cuerda salió disparada de la varita de Vanessa, asegurando a Sebastián y al tendero en su lugar. Sebastián parpadeó, una mezcla de incomodidad y sorpresa llenó su expresión. ¿Cuáles son las probabilidades?, pensó con ironía. El día que venga aquí, y Noelle y Vanessa hagan lo mismo. Mientras miraba a su alrededor, frunció el ceño. ¿Dónde está Asta? ¿El canon ha cambiado tanto? Ignorando a Vanessa. Se concentró en Noelle, que lo miraba con expresión indiferente. Se aclaró la garganta e intentó aligerar la tensión. Noelle. Qué gusto encontrarte aquí. ¿Te importaría decirme por qué tu amiga me tiene atado? No lo hagas, lo interrumpió Noelle con los puños apretados. No me vengas con esa actitud de padre, sin vergüenza. La calle quedó en silencio mientras los vendedores ambulantes miraban hacia otro lado con torpeza. Sebastián parpadeó, desconcertado. Delincuente. No finjas, padre. Lo vi todo, sabemos exactamente lo que estabas comprando. La voz de Noelle temblaba de furia. Antes de que Sebastián pudiera responder, el tendero espetó: ¿te siguieron? Sí, claro, pero, Sebastián gimió para sus adentros. No puedes hacer que esto suene peor. No estaba haciendo nada ilegal, idiota. Tenía ganas de abofetear al tendero, que parecía un matón callejero rebelde. En cambio, suspiró y miró a Noelle con un tono más suave. Tranquilízate, Noelle. Desátame y hablemos de esto. Me temo que ha habido un gran malentendido. No. La voz de Noelle era aguda mientras Vanessa se acercaba al puesto para inspeccionar la mercancía. Sebastián se quedó sin aliento cuando vio que las lágrimas corrían por el rostro de Noelle mientras se deshacía en sollozos. Esperé tanto tiempo, para darte una oportunidad, y ahora lo vi todo. No importa lo que digas, te traeré aquí. Mientras Vanessa destapaba el frasco para examinar su contenido, Noelle se secó la cara, sus palabras estaban cargadas de lágrimas. ¿Por qué, padre? ¿Por qué tuvo que pasar esto ahora, justo cuando finalmente estaba siendo amable conmigo? No quiero hacer esto. Sebastián sintió una punzada de culpa, no hacía mucho que se había reconciliado con Ocel, y ahora estaba allí, lastimando a Noelle otra vez. Ella no había terminado. ¿Por qué tuviste que hacer esto, padre? A nuestra familia no le falta riqueza. No necesitabas meterte en el tráfico de drogas. ¿Tráfico de drogas? Sebastián intercambió una mirada desconcertada con el tendero y luego miró cómicamente a Noelle. Noelle se frotó los ojos llenos de lágrimas. ¿Es por el dinero o, eres adicta? Estoy segura de que hay objetos mágicos o hechizos que pueden ayudar. Noelle, la voz de Vanessa se interrumpió y todos se giraron hacia ella. ¿Sí? Preguntó Noelle, ronca de tanto llorar. Vanessa levantó torpemente el frasco y sus mejillas se sonrojaron mientras hablaba en voz baja: esto es, polvo para hornear. El silencio cubrió al grupo mientras Noelle parpadeó, sin estar segura de haber escuchado bien. Pero Vanessa continuó, sacando 2 frascos más de la bolsa de cuero. Los agitó y los dejó uno por uno en la mesa. Sal y pimienta negra. Noelle parpadeó nuevamente antes de desplomarse en el suelo, murmurando para sí misma mientras caía en la inconsciencia, desesperada por escapar de lo que ahora esperaba que fuera una pesadilla. Noelle. Las voces de Sebastián y Vanessa resonaron a su alrededor mientras perdía el conocimiento. Notas del autor. 1. Basado en el capítulo 10 del manga, este pequeño arco combinará contenidos con la primera novela ligera, Stubborn Bow Book. 2. Como siempre, siéntete libre de unirte al Discord. Con invites 3MM8X8AR. ¿Comprar ingredientes? Noelle, que se despertó poco después, se movió nerviosamente, tratando de romper el silencio bajo la mirada fija de su padre. Sebastián asintió con la cabeza, medio incómodo y medio tranquilizador, lo que solo hizo que Noelle quisiera meterse en un aprieto. Al menos no parecía enojado. ¿Puedo preguntar, por qué? Comprar especias y levadura en polvo parecía un poco extremo, especialmente aquí en el mercado oscuro. Esto suena como algo que Charmy haría. Sebastián se cruzó de brazos y miró a su hija con calma y paciencia. Me estoy haciendo mayor, Noelle. Mi lengua, mi sentido del gusto, ya no funcionan como antes. En la cocina de Silva todo tiene un sabor insípido. Necesito algo que le dé un toque especial a mi comida. Noelle parpadeó asombrada. Pero, padre, eres un miembro de la realeza. ¿No podrías dejar que un sirviente se encargara de esto por ti? Hacer la compra está muy por debajo de tu nivel. ¿Cómo te atreves? El vendedor punk golpeó su puesto con el puño y miró a Noelle con fuego en los ojos. Las cabezas se giraron hacia el alboroto. Ignorando tanto a Vanessa como a Sebastián, el vendedor señaló a Noelle con un dedo tembloroso y furioso. ¿Simples comestibles? ¿Simples comestibles? Escucha, señorita.
Esto es material de primera calidad, contrabandeado directamente de las minas del Reino Diamante a través de canales de élite. Recolectado del sudor, la sangre y las lágrimas de innumerables personas, jóvenes y mayores por igual. La basura diluida que encuentras en la superficie ni siquiera se puede comparar con estos tesoros míos. Conocedores, chefs, nobleza, todos se pelean por obtener una parte de esto. Pero los rechazo a todos, sin importar el precio. Solo puedes comprarlo si eres alguien o conoces a alguien. El vendedor le lanzó a Noelle una mirada de absoluto desdén antes de cruzarse de brazos y recostarse, como si acabara de terminar de darle una lección a algún patán despistado. Vanessa reprimió una risita y sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Ahora sabes cómo se siente, cariño. Noelle se puso roja de ira y señaló con el dedo al vendedor. Todo esto es culpa tuya. Las venas de la frente del vendedor se hincharon mientras escupía. ¿Cómo es culpa mía, señorita? Ustedes son quienes me acosaron. Noelle apretó los puños y su rostro se ensombreció. No lo habría hecho si no fueras tan críptico con respecto a los comestibles en primer lugar. ¿Por qué tuviste que hacerlo sonar tan sospechoso? Por tu culpa insulté a mi padre. Se enfureció por dentro. El vendedor volvió a golpear con el puño. Ya te lo dije, no son simples comestibles. Mocoso inculto, si no fuera por tu padre, te haría entrar en razón a bofetadas. Se obligó a calmarse, entrecerrando los ojos. Todo el mundo quiere poner sus sucias manos en mi escondite, así que sí, soy sutil. Si no lo soy, me robarán. Su irritación aumentó cuando volvió a escupir, pero por culpa de ustedes dos, ahora estoy expuesto. Tendré que esconderme y probablemente nunca más volveré a aparecer por aquí. Vanessa se rascó la mejilla, mirando hacia abajo, avergonzada. Noelle no se sintió ni un poco apenada. Bueno, discúlpame, comenzó sarcásticamente, pero es bastante normal asumir que un tipo que vende artículos, malditos, a plena luz del día podría estar tramando algo. Además, pensó, apretando los puños, nadie te va a arrestar por vender ingredientes, idiota. Se guardó ese pensamiento para sí misma, no queriendo avergonzarse maldiciendo delante de su padre. El vendedor se burló y miró de reojo a Noelle. ¿Drogas? ¿Estás loca? Soy un villano, no un monstruo. Sin decir otra palabra, le arrojó a Sebastián la bolsa de cuero, tomó su pago, empacó sus productos y abandonó su puesto, caminando rápidamente. ¡Uf! Noelle podría haberse arrancado el pelo viéndolo escabullirse, mirando por encima de su hombro como si estuviera a punto de ser emboscado en cualquier momento. Si te arrestan, será por esos venenos y basura vudú, no por polvo para hornear y especias, cucaracha. Quería lanzarle una bola de agua, pero sabía que probablemente golpearía a Vanessa, o peor aún, a su padre, por accidente. Noelle sintió un ligero golpecito en el hombro, que la hizo enderezarse mientras miraba a su padre. Vamos, Noelle, cálmate, dijo Sebastián con voz suave. La gente así, que trabaja en lugares como este, suele ser insegura y excesivamente desconfiada. Así son. Noelle se obligó a exhalar con exasperación, dejando que la tensión se disipara antes de asentir. Ahora, empezó de nuevo Sebastián, vacilante, ¿te importaría decirme qué estás haciendo en un lugar como este? Noelle se puso rígida y se movió nerviosamente. Vanessa, que la observaba, entrecerró los ojos y se acercó a ella por detrás, apoyando las manos en los hombros de Noelle para estabilizarla antes de dirigirse con calma a Sebastián. Estamos aquí para encontrar algo para Noelle que la ayude a controlar su magia. Vanessa sintió que los hombros de Noelle temblaban mientras bajaba la cabeza y apartaba la mirada de su padre. La culpa la acosaba, pero quería evaluar la reacción de Sebastián. Su familia debe saber sobre el problema de Noelle, de lo contrario no la habrían enviado a los toros negros. Sé cómo son la realeza y los nobles con respecto al fracaso, así que al exponer el problema de Noelle de esta manera, me arriesgo a que la regañen o la menosprecien. Vanessa sintió una punzada de culpa, pero necesito saber la verdad. Si su padre es un típico miembro de la realeza y arremete, lo callaré y le diré que se vaya. Noelle no necesita gente así en su vida. Pero si a Sebastián Silva realmente le importa, bueno, entonces le sugeriré cómo podría conectarse mejor con él. Claramente quiere hacerlo, al menos lo suficiente como para dejar de dudar a su alrededor. Fue bastante irónico que, entre todas las personas, Vanessa Enoteca estuviera considerando dar consejos familiares. Vanessa cruzó los dedos y no esperaba demasiado. Sabía de primera mano lo tóxicos que pueden ser los padres, lo implacables que pueden ser, especialmente aquellos que pertenecen a familias de alto rango. Ella esperaba que Sebastián le diera a Noelle una mirada desdeñosa, pero él simplemente parpadeó, luego la miró, rascándose la mejilla con incertidumbre antes de hablar en un tono cauteloso. ¿La varita que te di, no funcionó? Vanessa parpadeó. ¿Varita? ¿Qué varita? ¿Noelle tiene una varita? Miró a Noelle, que miraba a su padre con expresión desconcertada. Si ya tienes una varita, ¿por qué estamos aquí? Después de una pausa, Sebastián volvió a hablar. ¿Todavía no has abierto la caja? Pensé que sí. Tiene una varita dentro, puedes comprobarlo.
Noelle ni siquiera miró a Vanessa, estaba demasiado concentrada en estudiar el rostro de su padre. ¿Me diste esa varita para controlar mi magia? Sebastián parpadeó de nuevo, confundido. Por supuesto. ¿Qué más? No es solo un adorno o un tesoro que se puede contemplar pero que nunca se usa. Noelle estaba estupefacta. Es vergonzoso que la realeza necesite ayuda para controlar su magia, y es aún más vergonzoso que alguien les dé una herramienta para que lo hagan. ¿Y mi padre me dio una? Ella tartamudeó, pensé que era un regalo de cumpleaños adelantado. Sebastián frunció el ceño con una expresión de leve diversión. Lo es, pero no quería darte algo desconsiderado, ¿no? Pensé que debería ser algo útil. Noelle asintió. Eso sí que tiene sentido. La vergüenza le calentó las mejillas. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Tras tomarse un segundo para recomponerse, le hizo un pequeño gesto de agradecimiento a su padre. Lo usaré a partir de ahora. Gracias. Espera, Sebastián levantó una mano para detenerla. No creo que sea una buena idea todavía. Noelle le lanzó una mirada confusa. Observó a su padre rascarse la barbilla, con expresión avergonzada. Soy un novato en este tipo de cosas, por lo que podría no funcionar como se esperaba. Deberías pedirle a un profesional que lo evalúe primero, para asegurarte de que sea seguro de usar. ¿Papá salió personalmente a comprarme esto? Los ojos de Noelle se abrieron de par en par. Pensé que habría enviado a un sirviente. ¿Es por eso que no está seguro de que sea confiable? Una pizca de calidez se extendió por su pecho cuando se dio cuenta. Ella le dio una suave sonrisa y estaba a punto de asentir en señal de comprensión cuando un ruido repentino hizo que todos giraran la cabeza de golpe. Vieron a un adolescente rubio, con el pelo atado con una banda negra, barba desaliñada y expresión de satisfacción, que se acercaba en una monstruosa bicicleta. Con un estruendo ensordecedor, chocó contra una figura encapuchada. ¡Qué patético! Sebastián, Noelle y Vanessa tuvieron el mismo pensamiento mientras miraban el extraño artilugio parecido a una bicicleta. Una bolsa salió volando de la mano de la figura encapuchada, voló por el aire y aterrizó con precisión en los brazos de Sebastián. El trío parpadeó y observó cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de confusión e incredulidad. El adolescente hizo un saludo arrogante hacia la figura desplomada. Eso es lo que te mereces, ladrón. Har, ten cuidado. Hasta, que de alguna manera había logrado liberarse de los hilos de Vanessa, trató de advertirle. El ladrón encapuchado había sacado un objeto parecido a una daga y lo había clavado en la bota izquierda de Seke. Seke perdió repentinamente el control de su maná y sintió que su pierna se ponía rígida, lo que lo hizo caer hacia atrás al suelo, con su pie izquierdo congelado hacia el cielo. Ya. Aulló Seke en pánico y dolor. Pu. P. Poi, veneno. ¿Estás bien, Har? Gritó Asta, luciendo preocupado mientras el antipájaro aterrizó en el pecho de Seke, mirándolo con tristeza. Oh, me estoy muriendo. La visión de Seke se nubló mientras jadeaba, sintiendo que su vida pasaba ante sus ojos. Har. Gritó Asta de nuevo, intentando llamar su atención, pero Seke estaba perdido en su propio mundo. Ahora que lo pienso, hace mucho tiempo, yo también apunté a la cima. Har, gritó Asta, inclinándose más cerca para llamar su atención. Con una leve sonrisa triste, Seke agarró a Asta por la capa y murmuró, realmente preferiría no confiarle esto a él, pero... Su voz se suavizó. Tú eres quien me derribó. Llega a la cima, por mí también. Estoy confiando mi sueño, a ti. Supongo que esta no es una manera tan mala, de salir, Har, Guf. Seke gruñó cuando hasta le dio un golpe de karate directo en el ojo. Seke estaba demasiado aturdido para reaccionar, parpadeando hacia Asta, quien habló con una mirada decidida. No me dejes tus cosas importantes. Con sudor cayéndole por el rostro, Asta declaró, vive. Haz realidad tu sueño tú mismo. No te atrevas a rendirte, idiota. Los ojos de Seke se abrieron, pero su aturdimiento fue interrumpido cuando varias figuras aparecieron sobre él. Hasta levantó la vista y vio a Noelle, Vanessa y Sebastián de pie junto a ellos. Saludó con un gesto de la mano, oh, es el padre de Noelle. Un placer conocerte. Bacastá. Noelle le dio un golpe a Asta en la nuca. Muestra algo de respeto. Ese es Lord Silva para ti. Ay. Asta se frotó la nuca. ¿Por qué me dan un golpe cada vez que menciono al padre de Noelle? Vamos, Noelle, esa no es forma de tratar a tus amigos, reprendió Sebastián, captando la atención de todos. Rascándose la mejilla, miró a Asta. Un placer conocerte también. Por favor, llámame Sebastián o señor Silva. Hace mucho que no soy un lord. Asta, dándose cuenta de que usar Sebastián podría ganarle otro golpe, asintió sabiamente y extendió su mano respetuosamente. Es un placer volver a verlo, señor Silva. Noelle se tensó, pero suspiró aliviada cuando su padre no hizo ningún escándalo y, sin dudarlo, estrechó la mano de Asta.
No estaba muy segura de por qué le importaba tanto que su padre y hasta se llevaran bien, o por qué quería que se fueran con una buena impresión el uno del otro. Vanessa miró a Seke confundida y se agachó a su lado. No hay forma de que mueras por esto, es solo un veneno adormecedor temporal. Usaré un poco del ungüento antipsique que acabo de comprar. Estará bien en poco tiempo. Seke la miró estupefacto, pero Vanessa lo ignoró. Justo cuando estaba a punto de quitarle la bota y aplicarle el ungüento, una voz familiar la interrumpió. No hay necesidad de eso. Todos los ojos se dirigieron a Sebastián, quien extendió su dedo índice derecho sobre Seke. Una pequeña gota de agua se formó en la punta de su dedo, cayó sobre el pecho de Seke y comenzó a filtrarse. Seke sintió una sensación relajante que lo invadió, restaurando su flujo de maná y la sensibilidad en su pie, al mismo tiempo que lo relajó por completo. ¡Qué cómodo, Har! Gimió, solo para darse cuenta de que ahora todos lo miraban con disgusto. Después de una pausa incómoda, Seke saltó, asustando al antipájaro, que voló hacia la cabeza de Asta. Seke luego se alejó con un gesto de la mano. Entrena más duro hasta que nos volvamos a encontrar, Asta. Hasta luego, Har. Asta le devolvió el saludo. Asta se volvió hacia Sebastián y apretó los puños. Vaya, señor Silva, es muy bueno. ¿Eso fue magia curativa? HMPH. Noao sacudió sus coletas con una sonrisa. Por supuesto, Bacastá. Mi padre es uno de los sanadores más hábiles del reino. Si abriera su propia clínica, la gente haría cola para recibir sus tratamientos. Sebastián se rascó la mejilla, visiblemente avergonzado. Vamos, vamos, Noelle. No soy nada especial comparado con Owen, ni con talentos como los de tu primo. Noelle descartó esto, Mimosa puede tener talento, pero le falta tu experiencia y tus conocimientos. Sebastián se contuvo para no hacer un comentario de reproche y sintió una pequeña oleada de orgullo. Echó un vistazo a la bolsa de dinero que había atrapado y miró hacia la calle, donde una anciana lo saludaba con la mano. Entrecerró los ojos ligeramente antes de volverse hacia el trío. Le devolveré esto a esa señora y me iré a casa. Fue un placer conocerlos a todos. Oh, Noelle se movió nerviosamente y logró esbozar una sonrisa tímida. Yo también fui feliz de verte, padre. Ten cuidado en el camino de regreso. Tanto Vanessa como Asta notaron que ella quería hablar más, y hasta estaba a punto de sugerirlo cuando Sebastián se rió entre dientes. Parpadearon cuando Sebastián extendió la mano y le revolvió el cabello a Noelle, dejándola paralizada. Habló suavemente, ¿por qué actúas como si fuera una despedida, Noelle? El castillo de Silva también es tu hogar. No seas una extraña, ven de vez en cuando. Noelle parpadeó y él continuó, si estás ocupado, o te sientes incómodo, pensó, enviaré un dispositivo de comunicación a tu base, para que podamos hablar cuando quieras. Noelle sintió ruborizada, lo que provocó cálidas sonrisas en Asta y Vanessa. Luego, Sebastián se volvió hacia ellos dos. Hazme un favor y cuida a mi hija, ¿de acuerdo? Vanessa asintió amablemente, mientras Asta sonreía. No se preocupe, señor Silva. Siempre la estaré vigilando. La cara de Noelle se puso roja como un tomate mientras miraba fijamente a Asta, mientras Vanessa se cubría la boca, con una sonrisa maliciosa bailando en sus labios. ¡Oh Dios! Sebastián asintió por última vez. Recuerda hacer que revisen esa varita antes de usarla. Con una suave sonrisa, Noelle respondió, sí, padre. Adiós. Sebastián hizo un gesto con la mano y se alejó, mientras Asta le devolvía el saludo. Vanessa pasó un brazo por los hombros de Noelle, llamando su atención. Vamos, Noelle. La dueña de la tienda a la que te llevaré es una amiga cercana. Normalmente no hace evaluaciones de herramientas mágicas, pero lo hará por mí. Noelle sonrió agradecida. Gracias, Vanessa. El trío, o cuarteto, si se contaba al antipájaro, se dirigió en la dirección opuesta. Sebastián caminó hacia la entrada del mercado negro, donde vio a una anciana encorvada que extendía los brazos. «Hou, hou, hou, gracias, hijo», dijo ella, sonriendo suavemente mientras tomaba la bolsa de dinero. En lugar de asentir, Sebastián la miró y le habló en un tono monótono, «Lord Julius, ¿no tiene responsabilidades que atender? ¿Está perdiendo el tiempo aquí?» La anciana se quedó helada y luego se aclaró la garganta con una leve risa. «Jo, jo, jo, hijo, ¿podrías hablar más alto? Mis oídos no son lo que solían ser, creo que escuché mal». Tus asesores, Marx especialmente, no estarán contentos, la interrumpió Sebastián, mirándola con dureza. La anciana se rió entre dientes, pero pronto remolinos de maná la envolvieron y le cambiaron la forma. Un hombre alto, delgado y de mediana edad, con cabello rubio y una marca en forma de estrella en la frente, estaba de pie frente a él, envuelto en una majestuosa capa roja forrada de piel. ¿Cómo supiste que era yo, Sebastián? Sebastián le dirigió una mirada apagada, a punto de responder cuando una proyección mágica apareció entre ellos, revelando a un Marx exasperado. Por fin te encontré, Lord Julius. ¿Qué estás haciendo, Rey Mago? Preguntó Marx, mirándolo fijamente.
Ja, 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 se rió Julius, intentando parecer inocente. Estaba dando vueltas por ahí, buscando nueva magia. Estaba usando su magia para hacer trampa en un casino y estafar a algunos caballeros mágicos y quitarle su dinero, dijo Sebastián rotundamente. Julius se puso rígido y Marx miró la proyección en estado de shock, claramente sin esperar ver a Sebastián Silva, especialmente disfrazado, con una simple túnica marrón. Marx se recuperó y dirigió una mirada furiosa a Julius, que ahora estaba sudando la gota gorda. Antes de que Marx pudiera reprenderlo, Julius cortó rápidamente la proyección, dejándolos a ambos en un incómodo silencio. Julius le dirigió a Sebastián una sonrisa tímida y le dio un golpecito en el hombro. Bueno, me voy, viejo amigo. Hay mucho que hacer. ¿Desde cuándo somos amigos? Sebastián luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco y asintió con frialdad. Haz eso. Julius sonrió y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando Sebastián se dio la vuelta para irse también, escuchó una voz familiar que lo llamaba. Padre. Sebastián se giró y vio a Noelle corriendo hacia él, jadeando y cubierta de sudor, con sus amigos siguiéndola a cierta distancia. Noelle, ¿qué pasa? Preguntó Sebastián, preocupado, cuando ella se acercó a él y se agachó para recuperar el aliento. Luego se enderezó de repente. Sin previo aviso, Noelle le agarró las manos. Noelle, ¿qué estás haciendo? Preguntó Sebastián, desconcertado. Caro Noao se limitó a mantener la cabeza agachada, retorciendo sus manos y examinando sus palmas y dedos como si buscara algo. Finalmente, ella levantó la mirada y Sebastián se puso rígido al notar que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Qué hago ahora?, pensó, sintiendo una punzada de preocupación retorciéndose en su estómago. Unos momentos antes, Vanessa condujo a Noelle y hasta a un puesto relativamente más limpio, donde una mujer delgada, de piel clara y cabello naranja atado en un moño debajo de un sombrero de bruja, estaba manejando sus productos. Los ojos morados de la mujer se iluminaron cuando se acercaron. Oh, Vanessa-chan. Bienvenida. Tengo todo tipo de productos increíbles para vender hoy. Vanessa sonrió cuando se detuvieron frente al puesto. Oye, Code, esta vez no estamos aquí para comprar nada. En realidad, queremos que evalúes algo para nuestra princesa. Hizo un gesto hacia Noelle, lo que hizo que se sonrojara. Dominante Code hizo un pequeño puchero, le vendría bien el dinero extra. Pero Noelle habló rápidamente, por supuesto, te compensaré por esto. La riqueza nunca fue una preocupación para ella. La sonrisa de Dominante regresó mientras miraba a Noelle con calidez. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Necesitas que compruebe el valor de algo, si es auténtico o... Noelle metió la mano en su cartera de grimorio y sacó una caja de madera elaborada de manera intrincada. Vanessa y Dominante silbaron, admirando el diseño. Vanessa no estaba segura de lo que estaba mirando, pero podía decir que era caro. Dominante, por otro lado, sabía exactamente lo que era, corteza de Everwood. Miró a Noelle como si estuviera sosteniendo un tesoro. Voy a comer bien esta noche. Noelle no se dio cuenta, se concentró mientras abría la caja y revelaba una varita de plata bellamente elaborada con patrones florales azules y su nombre bañado en oro a lo largo del costado. Se la entregó a Dominante con cuidado y luego cerró la caja. Mi padre me dio esto, explicó en voz baja. Dijo que debería hacer que un experto lo revisara para asegurarse de que esté bien elaborado y sea seguro de usar. Dominante tomó la varita en silencio, inspeccionándola con ojo experto antes de mirar a Noelle con extrañeza. ¿Tu padre es un artesano? Noelle parpadeó sorprendida. Dominante continuó, quiero decir, ¿no debería saber si está hecho correctamente? ¿Oh, es un principiante, entonces? No, respondió Noelle, desconcertada. Mi padre no es un artesano. Es un aristócrata, de la realeza. No sabe nada sobre herramientas mágicas, por eso me pidió que buscara la opinión de un profesional. El antivirde en la cabeza de hasta parpadeó, pensando para sí mismo, mi príncipe era a la vez de la realeza y un artesano. ¿Por qué preguntas eso? Insistió Noelle, todavía confundida. Dominante parpadeó y luego explicó con paciencia, escucha, cariño, creo que esto lo hizo tu padre. Los ojos de Vanessa y hasta se abrieron cuando Noelle jadeó y se le entrecortó la respiración. Dominante suspiró, haciendo girar la varita pensativamente frente a ellos. ¿Ustedes saben qué es lo que falta aquí? El trío sacudió la cabeza mientras el antipájaro entrecerraba los ojos con curiosidad. Como alguien que alguna vez había ayudado a Lamiel Pseudomelian Clover con sus experimentos, el pájaro tuvo una idea. Dominante respondió por ellos, no hay marca. ¿Mark? Preguntó Noelle, cada vez más confundida. Dominante asintió. Todo artesano, incluso aquellos que quieren permanecer anónimos, deja una marca única en su trabajo, como una firma. Es para evitar que otros roben sus diseños. Para demostrarlo, Dominante tomó un broche de su puesto y lo giró para mostrar un pequeño sombrero de bruja con sus iniciales, DC, grabadas en la parte posterior. Vanessa, curiosa, sacó su propia varita y la hizo girar, notando por primera vez una pluma roja grabada en el costado.
Es verdad. Se la mostró a Noelle y hasta, quienes ladearon la cabeza con sorpresa. Noelle se volvió hacia su varita y la señaló con insistencia. Eso no explica por qué crees que mi padre hizo esto. Ya te lo dije, él no sabe nada sobre herramientas mágicas. Dominante se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y habló lentamente. Hay un grupo de artesanos que no marcan su trabajo en absoluto. ¿Quién?, preguntó Asta, inclinándose con curiosidad. Dominante respondió de manera concisa: principiantes. Novatos que aún no se sienten dignos de llamarse artesanos. Se saltan la calificación de su trabajo, generalmente buscan primero la opinión de un experto para ganar confianza antes de sentirse preparados. Noelle se mordió el labio. Pero, aún así, eso no significa que mi padre haya hecho esto. Sacudió la cabeza, incapaz de creer, no, negándose a creer, que su padre dedicase su precioso tiempo a hacer algo para una supuesta fracasada como ella. Dominante la miró con amabilidad y le preguntó: cariño, sé honesta. ¿Tu familia, son ricos, verdad? ¿Inmensamente ricos? Noelle asintió. Nunca había ocultado la riqueza de su familia. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto?, preguntó después de un momento. Vanessa intervino y puso una mano sobre el hombro de Noelle. Piénsalo, Noelle. ¿Crees que alguien como tu padre, con toda su riqueza y conexiones, contrataría a un simple novato para que te fabricara una varita? Las pupilas de Noelle se dilataron mientras intentaba procesar esto. Dominante habló con suavidad: puedo decir que esto fue hecho con cuidado, con verdadero amor y dedicación, probablemente con bastantes noches de insomnio involucradas. Eso no es algo que el artesano promedio haría para un cliente, especialmente con una artesanía como la fabricación de varitas. Es un trabajo que requiere mucho tiempo y que no vale la pena el esfuerzo, financieramente hablando. ¿Tu padre es del tipo que tira el dinero a la basura? Noelle no dudó en negar con la cabeza. Los Silva eran ricos, sí, pero no eran tontos. Pagaban a la gente apenas un poco más de lo que valía, como una cuestión de orgullo y honor. Dominante lo consideró por un momento y luego ofreció otra posibilidad. Bueno, hay otra opción. Tal vez contrató a un artesano de primera y le pagó una fortuna para evitar marcar la varita a propósito. Pero, si hubiera hecho eso, no necesitaría el consejo de un experto a menos que temiera que la varita fuera manipulada. Y ningún artesano que se precie aceptaría jamás un encargo que desestimara su trabajo, sin importar cuánto le pagaran. Al ver a Noelle temblar levemente, Vanessa suspiró y miró a Dominante. Entonces, Code, ¿cuál es tu veredicto? ¿Está bien hecho? Dominante asintió: hay algunos errores de principiante, pero los materiales de primera calidad que utilizó lo compensan con creces. Hay margen de mejora reorganizando los conjuntos únicos, pero eso requeriría desarmarla y reconstruirla, esencialmente, hacer una nueva varita desde cero. En general, está increíblemente bien hecha para un principiante y no tendrás problemas con ella, ya sea en el entrenamiento o en el campo. Dominante le devolvió la varita a Noelle, quien la tomó con manos ligeramente temblorosas, notando solo ahora cuán perfectamente encajaba en su agarre y cómo la longitud coincidía con su figura, como si estuviera hecha a medida solo para ella. Las palabras de su padre resonaron en su mente: soy un novato en este tipo de cosas, así que puede que no funcione como lo esperaba. Noelle guardó con cuidado la varita en su estuche y la guardó en su cartera. Antes de que nadie pudiera decir nada, dejó caer una bolsa de oro frente a Dominante. Los ojos de Dominante se abrieron de par en par. Espera, cariño, esto es demasiado. Gracias, Noelle la interrumpió con una rápida reverencia, luego miró a Dominante. Si te sientes culpable, la próxima vez danos algo gratis. Empezó a correr detrás de los demás, gritando por encima del hombro: yo tomaré alcohol. ¿Por qué es tan rápida?, pensó hasta mientras luchaba por seguirle el ritmo. Normalmente, incluso a un ritmo moderado, podría superar a casi cualquiera en velocidad, especialmente a alguien como Noelle, que no usaba magia para impulsarse. Pero en lugar de alcanzarla, vio cómo la brecha entre ellos se ampliaba a medida que corrían por las bulliciosas calles del mercado. Curiosamente, el camino de Noelle estaba despejado, mientras que el de Asta era una caótica carrera de obstáculos. Se encontró atravesando puestos, esquivando a los compradores, saltando sobre los artículos y agachándose bajo los toldos, casi como si el propio mercado conspirara contra él. Justo cuando estaba a punto de llevar su velocidad al máximo, Vanessa gritó: Asta, síguela, pero no la adelantes. Dale espacio. Asta aminoró la marcha y asintió. Mantuvo la distancia, siguiendo a Noelle unos 5 metros, observándola mientras se acercaban a la salida del mercado. Mientras tanto, la mente de Noelle estaba concentrada en una sola cosa: respiraba agitadamente mientras apretaba los dientes con frustración. Por favor, quédate aquí. Giró por la última calle, con la mirada fija en la salida, y sintió que se le encogía el corazón al ver a su padre, que ya salía. Desesperada, gritó a todo pulmón: «¡Padre!». Milagrosamente, se animó y se dio vuelta, mirándola confundido. Noelle corrió hacia él, deteniéndose de golpe y casi colapsando mientras luchaba por recuperar el aliento. «Noelle, ¿qué pasa?», preguntó su padre con voz preocupada.
Ella lo ignoró y se levantó de repente para agarrarle las manos. Noelle, ¿qué estás haciendo? Preguntó, aún más confundido, pero ella no le prestó atención. Bajó la cabeza y comenzó a darle vueltas a las manos, inspeccionando sus palmas y dedos, con los ojos muy abiertos al ver los callos y las cicatrices que no le resultaban familiares. Esas manos, las manos de su padre, no debían tener ese aspecto. Estaba segura de que alguna vez habían sido manos sin marcas ni defectos, las manos de un noble. Aunque solo lo veía una o dos veces al año, siempre mantenía la mirada baja en su presencia, fijada en sus zapatos lustrados y sus manos inmaculadas. Ahora, sin embargo, veía la diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando miró su rostro, notando algo más que había pasado por alto antes, las ojeras bajo sus ojos, los signos reveladores de noches de insomnio. Hecho con mucho cuidado y amor. Las palabras de dominante resonaron en su mente. Al ver su expresión confusa, Noelle tembló, pero finalmente se rindió, lo rodeó con sus brazos y hundió su rostro en su cálido pecho. Entre sollozos ahogados, logró susurrar, gracias. Sebastián se puso rígido al principio, sorprendido por su abrazo. Pero cuando escuchó sus palabras, se calmó, luego la rodeó con sus brazos suavemente, acariciándole la cabeza mientras le devolvía el abrazo, con voz suave y cariñosa. Chica tonta. Eso, para él, no era nada. A unos metros de distancia, Vanessa y hasta observaban la escena, deteniéndose con cálidas sonrisas. Los ojos de Vanessa se suavizaron al contemplar la vista. Cariño, tu padre es realmente diferente de lo que pensaba. Su mirada se detuvo en Noelle por un momento antes de mirar hacia el cielo. Estoy un poco celosa. Hasta se rascó la mejilla, luciendo un poco tímido. ¿Noelle siempre fue tan linda? No voy a dejar esta historia como muchos de ustedes me están comentando, no sé de dónde diablos sacaron eso. Parece que muchos de ustedes no se molestan en leer las notas del autor, así que lo repetiré una vez más. Hoy tengo un examen, así que no hubo actualizaciones de los capítulos principales de la historia durante el fin de semana. Fácilmente podría haber decidido no actualizar en absoluto, pero en lugar de eso, me tomé el tiempo para brindarles esas historias alternativas. Ahora, algunos de ustedes con un coeficiente intelectual por debajo de 0 se estarán preguntando por qué no actualizar la historia principal si fuera a hacer eso. Bueno, eso se debe a que escribir historias secundarias como Tesiomaques me lleva de 1 a 3 horas, y escribir los capítulos de la historia principal me lleva de 4 a 7. Esto se debe a que las historias secundarias y los omaques no necesitan mucho pensamiento, son tontos o pueden alejarse del material canónico. La historia principal, dado que sucede mucho más allá del canon, es prácticamente toda original además de los personajes, así que tengo que pensar mucho y diseñar la trama. Y no tengo tiempo para hacer eso cuando se supone que debería estar estudiando para un examen. Así que vamos a aclarar esto una vez más, ya que parece que todos, excepto los de Bernovel, recibieron el memorándum. Mis exámenes terminan el 9 de diciembre. Hasta entonces, las actualizaciones principales serán intermitentes, los días que no actualice con la historia principal, les daré historias secundarias para no dejarlos hambrientos de contenido. Si tienes un problema con eso, no dudes en darle a esta historia una reseña de 0 estrellas y abandonarla, escribir un fanfic, especialmente uno que no tiene un Patreon, por lo que no gano dinero con ello, no es mi primera, ni segunda, ni siquiera tercera prioridad en la vida. Ahora bien, con todo lo dicho, después del examen de hoy intentaré volver a la historia principal, si no, tendremos otro omaque, pero seguro que mañana tendréis un capítulo. Esta línea temporal alternativa la voy a convertir en su propia historia, como muchos de vosotros habéis pedido. Que tenga un buen día. Tarde. Tarde. Llego tarde. El presidente Francois atravesó velozmente los pasillos del Palacio Real, apresurándose hacia la sala del tribunal. Esta mañana, la nobleza decidiría si concedería o no asilo al grupo de Lores Humboldt, y aunque la audiencia no comenzaría hasta dentro de media hora, se esperaba que Francois, como presidente de la Cámara, fuera uno de los primeros en llegar. Como jefe de una casa noble recién establecida, Francois sabía que había muchos deseosos de derribar a su familia. Algunos nobles odiaban ver sangre nueva en sus círculos, pues sentían que eso diluía la exclusividad a la que se aferraban tan ferozmente. Había muchos plebeyos ambiciosos que hacían cola esperando cualquier oportunidad de usurpar una casa menor como la suya. Y estaban aquellos, por supuesto, que simplemente no podían soportar el ascenso de un don nadie insignificante como Francois a una posición de influencia. Por eso, Francisco necesitaba ser impecable. Cualquier desliz, por pequeño que fuera, podía utilizarse en su contra para difamar a su casa o disminuir su prestigio. La puntualidad, por trivial que pareciera, era crucial en este caso, en la rígida vida de la nobleza, en la que se vivía al pie de la letra y con el proverbial palo en el culo. Llegar tarde a la corte era un escándalo, un insulto absoluto. La tardanza del presidente, en particular, se consideraba una bofetada a toda la nobleza, por no hablar del rey y el reino, como si de alguna manera no merecieran su atención. Y, sin embargo, en términos prácticos, podría haber estado a salvo, al menos por hoy.
Egastes, un maestro en torcer las reglas y la realidad a su favor, había desarrollado una debilidad por las 8 casas nobles que habían respaldado el proyecto de ley anterior, que incluía a la casa Francois. Incluso si alguien denunciara la llegada tardía de Francois, no iría a ninguna parte, Egastes simplemente no lo permitiría. Además de eso, Francois tenía el apoyo de Conrad Leto, y las 3 casas reales estaban de acuerdo en que estaba haciendo un trabajo encomiable como portavoz. Incluso a Luxquera y el predecesor de Sebastián les habría resultado difícil criticarlo en gran medida. Pero Francois era un hombre tímido por naturaleza, lleno de inseguridad y de temor a que su éxito se desmoronara en cualquier momento. Ya era un pequeño milagro que un hombre de su temperamento hubiera sido capaz de elevar a su familia a la nobleza. Cuando llegó a la puerta de la sala del tribunal, François estaba jadeante y el sudor le corría por la frente. No era solo por las prisas, después de todo, había estado retenido en casa, su hijo mayor, Marx, acababa de sufrir un episodio que podría haber sido fatal. Marx estaba practicando su magia de la memoria cuando cometió un desliz, un error que podría haberlo dejado mentalmente vacío, postrado en cama y apenas con vida. Si Francois no hubiera estado allí para estabilizar la mente y la psique de su hijo, Marx habría estado muerto en todo menos en el cuerpo. Francois se mordió el labio, preocupado como un peso mientras veía a su hijo caer inconsciente. Marx estará bien, se aseguró a sí mismo, sabiendo que su padre estaba pendiente de su estado. Pero esa no era la forma en que Francois había esperado comenzar su día. A pesar de su papel como portavoz, al fin y al cabo, era un padre, y qué padre no se sentiría conmovido hasta la médula por una escena como esa. Francois no pudo evitar culparse a sí mismo. ¿Lo presioné demasiado? Marx estaba bajo una inmensa presión como heredero nominal de la casa Francois, se esperaba que perfeccionara sus habilidades incluso antes de recibir su grimorio. Si no estaba a la altura de esa carga, el legado noble de su familia duraría solo una generación. Entonces, Marx se encargó de entrenar sin descanso, con la esperanza de dominar y eventualmente superar los hechizos de su padre. Pero la magia de Grimorio se llama magia de Grimorio por una razón, intentarlo sin uno, especialmente con algo tan delicado como la magia mental, era prácticamente pedir el desastre. Francois se estremeció y sintió un nudo en el estómago al recordar la mañana, la imagen de su hijo desplomándose, echando espuma por la boca, con la mirada perdida y el ánimo casi desvaneciéndose para siempre. Apretando los dientes, Francois dejó de lado el recuerdo mientras doblaba una esquina y se acercaba a la sala del tribunal. La experiencia cercana a la muerte de su hijo no hizo más que solidificar su resolución, Francois tenía que asegurarse de que su familia siguiera siendo una casa noble. Si algo le sucediera a alguno de ellos en el futuro, necesitarían la seguridad, las conexiones y los privilegios de la nobleza para afrontarlo. Eso significaba que Francois tenía que ser perfecto, intachable a los ojos de sus compañeros. No puedo culpar de todo esto a Marx, se dijo a sí mismo, tengo que redoblar mis esfuerzos para que nuestra casa pueda ascender a los niveles superiores de la nobleza. Si lo conseguía, Marx podría finalmente relajarse, tener una infancia, tal vez incluso aflojar un poco. Después de todo, perder el estatus de noble no era una simple degradación. En el 90% de los casos, era el fin del juego. Había un viejo dicho, quien cabalga sobre el tigre tiene miedo de desmontar. La vida de un noble era así, cuando uno está en la cima, la vida está llena de privilegios, ventajas y beneficios. Pero una vez que uno cae, es expulsado del círculo de la nobleza, ese tigre no solo lo ignorará, sino que se abalanzará sobre usted, arañando y rechinando hasta que desaparezca hasta el último resto de riqueza e influencia, sin dejar nada más que huesos. Pocas casas nobles que habían caído en desgracia lograron resurgir. Ni siquiera la otrora gran casa Funibuni fue inmune, a pesar de que su hija mayor se convirtió en el 11º rey mago. Los nobles son los más implacables, y los más traicioneros, con los suyos. Es un mundo de perros y no hay lugar para cachorros. Y la casa Francois era esencialmente todavía una cría. Carecían de riquezas de las que alardear, no tenían caballeros mágicos a su nombre y luchaban por formar conexiones significativas. Su actitud recta y su magia poco común los distanciaban de otras casas nobles. Con el 99% de la nobleza del reino del Trébol enredada en negocios oscuros, nadie quería correr el riesgo de delatar a alguien como Francois. La mayoría de los nobles podían reírse de las acusaciones como calumnias, pero con la magia de la memoria de Francois, él era la evidencia. En otro mundo, la magia de Francois podría haberle garantizado un lugar en el Parlamento mágico. Pero cuando Lux Kira controlaba su casa, se había asegurado de que eso nunca sucediera. Si Francois alguna vez se topara con uno de sus secretos, habría sido el fin del juego para Lux, especialmente con su hermano buscando cualquier excusa para despojarlo del poder. Pero ahora que Damnatio estaba al mando, las cosas podrían empezar a mejorar para la casa Francois. Damnatio valoraba enormemente su magia y su potencial para traer justicia y juicio, y eso era algo que Francois podía aprovechar. Pero Francois no se había dado cuenta de nada de esto todavía. Estaba absorto en sus pensamientos, pensando en formas de forjar conexiones significativas, cuando vio a una pareja que se acercaba a las puertas de la sala del tribunal desde el otro extremo del pasillo, con los brazos entrelazados. Casa Faust.
La mirada de Francois se abrió ligeramente al reconocer a Draven y Lilith Faust. Cuando se cruzaron a mitad de camino, un pensamiento se encendió en su mente. Parece que la casa Faust está tratando de volver al círculo noble. También debe necesitar conexiones, dudo que rechacen una alianza conmigo. Francois entrecerró los ojos pensativamente. Y le pusieron los pelos de punta a muchas casas al apoyar ese último proyecto de ley. Técnicamente, ya estamos en el mismo bando, tiene sentido que nos unamos. Se adelantó y les hizo un gesto cortés con la mano, deteniéndose justo delante de ellos y haciendo una ligera reverencia. Lord Faust, Lady Faust, es un placer conocerlos en esta hermosa mañana. Draven y Lilith desenredaron sus brazos y, mientras Draven le devolvía la reverencia, Lilith le hizo una elegante reverencia. Al unísono, respondieron, en cuanto a usted, Lord Francois. Aunque Francois tenía el título de portavoz, solo tenía autoridad durante las sesiones activas en la sala del tribunal, por lo que se dirigían a él de manera más apropiada como Lord. La sonrisa de Francois se calentó ligeramente mientras extendía una mano hacia Draven. No estaba dispuesto a apresurar sus intenciones, tenía una audiencia que presidir pronto, y la nobleza tenía reglas tácitas sobre cómo formar conexiones, estas cosas llevaban tiempo, a menudo cultivadas durante cenas y conversaciones sutiles. Lord Faust, siento que somos hombres con intereses comunes. ¿Le haría a mi casa el honor de unirse a nosotros para cenar esta noche? Me encantaría discutir algunas cosas con usted. Draven le estrechó la mano con firmeza y sonrió con brusquedad. Me encantaría, Lord Francois. La sonrisa de Francois se agrandó mientras se volvía hacia Lilith con una pequeña risita. Naturalmente, Lady Faust, esta invitación se extiende a usted y a sus hijos también. La sonrisa de Lilith se suavizó y soltó una risa suave y dulce. No estoy segura de lo de Morgen y Natch, pero seguro que estaré allí. Francois respondió con una broma desenfadada, no se me ocurriría insistir. Morgen es un hombre ocupado, después de todo. Y, si los rumores son ciertos, parece que Natch se ha unido a su hermano en los ciervos grises. La sonrisa de Lilith se hizo más profunda. Sí, le debemos nuestra gratitud a Julius por hacer una excepción y dejar entrar a Natch sin los exámenes de ingreso. Francois se rió irónicamente, si Natch se parece en algo a su hermano, esos exámenes serían una pérdida de tiempo. La sonrisa de Lilith se tornó pensativa, tentada a agregar, ¿qué pasaría si te dijera que Natch es más fuerte que Morgen? Pero se mordió la lengua y en su lugar levantó su mano derecha enguantada, ofreciéndosela a Francois. Francois se inclinó ligeramente hacia adelante, tomó su mano y le dio un beso suave en la espalda con cortesía y formalidad. Sin que él lo supiera, un gas incoloro se filtró en su cuerpo a través de su piel, sin que sus sentidos se dieran cuenta. Sus ojos se pusieron vidriosos por un momento, pero volvieron a la normalidad cuando soltó su mano y se enderezó. Francois se volvió hacia la puerta, abrió el panel izquierdo y les hizo un gesto a Draven y Lilith para que entraran primero, con una suave sonrisa. Después de ti. Draven y Lilith intercambiaron una mirada maliciosa que Francois no captó en absoluto y se rieron juntos mientras cruzaban la puerta. Gracias. 30 minutos después. Francois golpeó su atril con el mazo y declaró, todos pueden sentarse. Todos ocuparon sus asientos en posiciones que ya conocían de las sesiones anteriores. Los nobles llenaron el auditorio circular, mientras que los representantes de las 3 casas reales se sentaron en una mesa ovalada que daba directamente al trono, donde Egastes presidía. Esta vez, sin embargo, había un atril adicional en diagonal a la izquierda de Egastes, donde Lotus, Fancel, Lana y Dominante esperaban a plena vista. En cumplimiento del decoro de la sala del tribunal, los niños fueron mantenidos en el cuartel general de los caballeros mágicos bajo estricta supervisión, no fueron encarcelados, pero tampoco se les permitió deambular libremente. Mientras tanto, el cuarteto estaba vestido con trajes y vestidos cuidadosamente confeccionados proporcionados por el reino. Esto era tanto por su propio bien como por la dignidad de la corte, después de todo, cualquier falta de decoro percibida podría socavar su caso. Lotus y Fancel, cada uno con un traje negro de una pieza, el pelo cuidadosamente peinado hacia atrás y la barba arreglada, luchaban por ocultar su incomodidad con la ropa ajustada y formal. Sabían que el más mínimo indicio de descontento podría poner en peligro sus posibilidades. Dominante y Lana, por otro lado, encontraron la experiencia novedosa y disfrutaron de la oportunidad de vestirse con ropa que nunca habían soñado en permitirse. Aunque la atmósfera de la corte era desalentadora, Dominante y Lana confiaban en que les concederían asilo, no tenían agendas ocultas, a diferencia de Lotus y Fancel, y no consideraban la posibilidad de fracasar. Lotus y Fancel, por otro lado, eran dolorosamente conscientes de lo que estaba en juego. No sabían si Conrado o Damnatio intervendrían para defenderlos o si se esperaba que demostraran su valía por sí solos, una especie de prueba para ganarse su lugar. Por lo tanto, mantuvieron sus rostros neutrales, tratando de ocultar cualquier indicio de conexión con Conrado o Damnatio, aunque era difícil evitar mirar en dirección a Conrado hoy. Curiosamente, a pesar de que Lotus y Fancel eran el tema de conversación de la corte, la mayor parte de la atención se centraba torpemente en el rey mago. Conrad estaba de pie a la derecha de Egastes, erguido y sereno, como de costumbre.
Sin embargo, su ojo izquierdo estaba hinchado y negro, un moretón evidente e imperceptible que estropeaba su apariencia, por lo demás digna. Egaste se puso furioso al darse cuenta y exigió saber quién se había atrevido a hacerle daño a su mejor amigo y juró que lo ejecutaría. Conrad le ofreció una reverencia tranquila y breve y explicó que se trataba de un incidente de entrenamiento. Egastes, desconcertado, insistió más y preguntó por qué no había ido a ver a un curandero. Con magia, podrían haber borrado la marca en cuestión de segundos. Conrad simplemente se inclinó de nuevo y respondió que quería aprovechar la oportunidad para humillarse, lo que, en realidad, no era exactamente una mentira. Egastes, confundido pero apaciguado, lo había elogiado con palabras vagas sobre que todos en la corte seguían el ejemplo de Conrad. Los que estaban al tanto de la situación asintieron con rigidez en un gesto de aprobación forzada hasta que Egastes, finalmente satisfecho, tomó asiento. Lotus y Fancel, interpretando desde su propia perspectiva, asumieron que Conrad había luchado contra un enemigo poderoso y había salido victorioso, pero humillado, tal vez dejando este moretón visible como una lección para sus nuevos subordinados sobre que incluso los más fuertes son vulnerables. La ilusión era conveniente, si hubieran sabido la verdad detrás del moretón, probablemente habrían perdido todo respeto por su supuesto amo. Cuando Sebastián vio a Conrad por primera vez, tuvo la tentación de burlarse de él, bromeando sobre que su propia esposa lo había golpeado y que estaba demasiado preocupado por la reacción de Lobelia como para buscar la curación, y en cambio decidió dejar que su ojo se curara de forma natural. Pero Sebastián se contuvo, sintiendo que no era realmente su lugar para hablar, especialmente cuando recordó cómo Asier Silva trataba a su predecesor a puertas cerradas. Al reflexionar sobre algunas de las interacciones más intensas de Asier con su predecesor, Sebastián se miraba de vez en cuando al espejo y reflexionaba. En su dinámica, ¿quién era realmente la víctima? Revivir esos recuerdos era como ver una película dolorosa, que desencadenaba una tensión sutil en sus músculos, como si recordara un trauma. La imagen santa que tenía de Asier se distorsionaba cada vez más cada vez que recordaba esos recuerdos de ella en el dormitorio, acciones que ella justificaba como puro amor. Sebastián se sintió tentado a etiquetar a su predecesor como víctima de abuso doméstico y atribuir a Asier el papel de instigador. Pero, en última instancia, decidió que Asier estaba justificada. Después de todo, independientemente de su enfoque excéntrico, sus intenciones se basaban en el amor. Su predecesor, por otro lado, la amaba de una manera retorcida, a menudo con el objetivo de causarle daño físico y emocional. Sebastián no podía llegar a sentir mucha simpatía por él. En definitiva, Asier era, a los ojos de Sebastián, el menor de dos males. Francois tosió suavemente, desviando la atención del tribunal hacia el procedimiento. Con voz tranquila, anunció, ahora llamaremos al señor Kaiser Granborca al estrado para que diga su parte. Todas las miradas se dirigieron hacia el corpulento y bigotudo Kaiser, que descendió de los asientos del auditorio hacia el estrado. Francois se hizo a un lado cortésmente mientras Kaiser colocaba las manos sobre el estrado, se aclaraba la garganta y comenzaba a hablar en tono mesurado. Hace 2 noches, Lores Humot del Reino del Diamante llegó a las puertas principales de Quiten con los 3 aquí presentes, junto con 15 niños, de entre menos de 1 año y 5 años, todos en busca de asilo. El público desvió su atención del Kaiser hacia el cuarteto, quienes asintieron levemente y sus tragos fueron casi audibles. Después de una breve pausa, Kaiser continuó, no hemos podido comunicarnos con nuestros espías en el Reino del Diamante para verificar su historia, ya que el reino ha sido bloqueado inesperadamente. Los nobles intercambiaron miradas confusas y susurraron entre ellos. Las siguientes palabras de Kaiser solo aumentaron su desconcierto. De hecho, este encierro parece respaldar su coartada. Asintieron, mirando a Lotus con un desdén apenas disimulado, con la palabra mentiroso prácticamente escrita en sus expresiones. Lotus estudió la reacción de Conrad y pensó, parece que ni siquiera el jefe puede ayudarnos directamente, o resultaría sospechoso. Al final, estamos solos. Tras tomar una bocanada de aire, Lotus aclaró, la verdad es que nunca llegamos a la mazmorra. No pasamos de Galen Heights. Los ojos de la multitud se entrecerraron aún más mientras él continuaba, nos tendieron una emboscada. Todos intercambiaron miradas de desconcierto mientras Conrad levantaba una ceja. ¿Por quién? 3 individuos, respondió Lotus. Se hacían llamar miembros de una orden secreta. Vestían trajes negros idénticos y llevaban grimorios negros como la pólvora. Las únicas diferencias entre ellos eran sus máscaras y su género. Uno era un hombre que se hacía llamar Rey Negro, con una magia que le permitía alterar la forma de su cuerpo. Otro era Mosca Azul, un hombre que podía producir huesos con magia. Por último, una mujer llamada Carnero Rojo, que creo que utilizaba magia de sangre. El ojo izquierdo de Julius parpadeó con una neblina púrpura. Las reacciones de los nobles fueron variadas, la mayoría nunca había oído hablar de esas figuras, aunque algunos se animaron, reconocieron el atuendo y lanzaron miradas curiosas a Sebastián y Damnatio. Para su sorpresa, Sebastián y Damnatio, que normalmente eran serenos, se sentaron más erguidos y miraron a Lotus con las pupilas visiblemente dilatadas. Lotus y Fancel parpadearon y pensaron, las habilidades actorales de Búho Verde son impecables.
Incluso anticipó y imitó la reacción de Sebastián Silva, algo que solo se podía esperar de alguien con una identidad secreta. Mientras todas las miradas se centraban en Sebastián y Damnatio, Egastes rompió el silencio y habló en lugar de Conrad. Asesor, Damnatio. ¿Hay algo que ustedes dos deseen compartir? Hizo una pausa y luego agregó pensativo, ninguno de los dos está obligado a hablar si prefiere no hacerlo. Egastes lanzó una mirada asesina a los nobles que observaban, desafiando a cualquiera a desafiar sus palabras. Ellos se encogieron en sus asientos y miraron hacia otro lado. Sebastián miró a un lado y se encontró con la mirada preocupada de Nosel. Le ofreció a su hijo una pequeña sonrisa, se levantó y se inclinó brevemente ante Egastes antes de dirigirse a él con la mirada baja respetuosamente. No es nada que deba ocultarse, Majestad, comenzó Sebastián, con un tono suave y tranquilo. Hace mucho tiempo, nuestras dos casas colaboraron en una pieza de tecnología que puede ocultar la identidad de una persona, la máscara de neblina. Una vez que se usa, este dispositivo hace que la complexión del portador sea indistinguible, ennegrece su grimorio para ocultar su origen y altera su voz. La máscara incluso adopta una forma única, adaptándose al maná de cada usuario. Ignacio entrecerró los ojos. ¿Y por qué desarrollarías algo así? Sebastián le dirigió una mirada seca. ¿Por qué si no? Para borrar nuestras huellas cuando no queremos que los demás sepan que estamos haciendo cosas que tal vez no deberíamos estar haciendo. Un profundo silencio se apoderó de la sala del tribunal mientras todos asimilaban las descaradas palabras de Sebastián. Al decir esto, Sebastián Silva había admitido, en esencia, a plena luz del día, que su casa, y él mismo, estaban involucrados en actividades clandestinas, posiblemente ilegales. Aunque pocos se sorprendieron de verdad por la confesión, la mayoría dudaría de la inocencia de las casas Silva y Kira incluso si tuviera 1.000.000 de oportunidades, la audacia de su declaración los dejó sin palabras. Entre los nobles, la corrupción y los tratos turbios eran casi algo normal. Sin embargo, la regla de oro era no dejarse atrapar nunca o, al menos, no exponerse nunca. Sebastián Silva siempre había sido el noble modelo. Su apariencia y porte dejaban en claro que era uno de los individuos más astutos de la sala, pero hasta ahora había mantenido un historial impecable, sin que ninguna evidencia o acusación lo manchara. Pero allí estaba él, poniendo en peligro esa reputación prístina, para sorpresa de todos. Los nobles intercambiaron miradas desconcertadas, mientras que Ignacius y Fuegoleón parpadearon al unísono, como si preguntaran, ¿deberíamos arrestarte? Antes de que alguien pudiera expresar sus pensamientos, Egastes se rascó la mejilla con indiferencia y asintió. Eso tiene sentido. Ese no es el punto. Casi todos querían gritar, pero la mayoría se contuvo, conscientes de la evidente parcialidad de Egastes hacia Sebastián y del hecho de que la casa Kira estaba profundamente vinculada al rey. Acusar a la casa Kira era prácticamente acusar al propio Egastes, sugeriría que compartía su culpa y, por extensión, pondría en duda su derecho al trono. Tal sugerencia podría desencadenar agitación y posiblemente incluso una guerra civil. Todo el mundo lo sabía, los nobles, Augusto y, sobre todo, Sebastián. Este estaba a salvo, al menos por ahora, de cualquier desafío abierto gracias a estos complejos enredos políticos. Sin embargo, lo que desconcertaba a todos era que Sebastián admitiera algo así. Egastes le había dado una salida, pero él no la había aceptado. Su confesión parecía destinada a volverse en su contra, pero había decidido seguir adelante sin dudarlo. Ni siquiera Egastes, Damnatio o Conrad pudieron comprender sus motivos. Conrad, en particular, escrutó a Sebastián con atención, buscando respuestas. Sin inmutarse por las miradas, Sebastián miró a Conrad a los ojos con una expresión sombría y sin diversión. Se inclinó respetuosamente y dijo con voz firme, Lord Conrad, mi casa y yo lamentamos profundamente nuestras malas acciones pasadas. Esta confesión es mi gesto de buena voluntad y una promesa de pasar página. Por favor, concédenos el honor de enmendarnos y servir a Clover con renovada dedicación. Nosel, todavía conmocionado por la respuesta de su padre, imitó instintivamente la reverencia de Sebastián. Un momento después, Damnatio se unió a ellos. Conrad prestó poca atención a los nobles más jóvenes, sus ojos seguían fijos en Sebastián. Su mirada parpadeaba mientras símbolos parecidos a runas brillaban en sus irises, buscando en Sebastián alguna intención más profunda que no podía comprender. Después de un profundo suspiro, Conrad asintió con resignación. Muy bien, extendió la mano y declaró, pasaré por alto las transgresiones pasadas de la casa Silva y la casa Kira, en reconocimiento a su compromiso de larga data con este reino. De ahora en adelante, compórtense con los valores que encarnan las hojas de nuestra nación, para que puedan mantener la cabeza en alto como ciudadanos honorables de Clover. Sí, señor. Respondieron Sebastián, Nosel y Damnatio al unísono, luego regresaron a sus asientos, dejando a la audiencia procesar lo que acababa de suceder. Conrad fijó su mirada en la expresión extrañamente petulante de Sebastián, sintiendo que no había dejado en claro su punto. No creo que hayas terminado todavía. ¿Por qué tú y Lord Kero estaban tan desconcertados? Sebastián se rascó la barbilla pensativamente. La máscara de neblina era una tecnología muy controlada.
La versión que poseían nuestras casas nunca se vendió ni distribuyó fuera de nuestros propios círculos. Incluso eliminamos al creador y su investigación para asegurarnos de que no pudiera ser robada ni replicada. Conrad arqueó una ceja ante otra confesión casual de un crimen, y notó un indicio de triunfo en la sonrisa de Sebastián. El mensaje tácito era claro: nos perdonaste por el pasado, así que es seguro confesar, ¿no? Conrad, visiblemente irritado, presionó: entonces, ¿cómo llegó esta orden secreta a poseerlo? Sebastián miró a los nobles. La tecnología debe haberse filtrado. La casa Silva y la casa Kira obtuvieron ganancias decentes vendiendo una versión diluida a algunas casas nobles. Tal vez algunos de ellos lograron hacer ingeniería inversa. Su mirada se detuvo en los nobles y se detuvo en Mario von. La casa Baude hizo algo que